En este video vamos a darle vida a uno de los personajes más traviesos y queridos, la Chilindrina, con su clásico vestido verde, sus coletas despeinadas y esa carita pícara. Te enseñaré paso a paso cómo hacer este adorable amigurumi que te robará una sonrisa. Saca tu hilo, tu ganchillo y tus ganas de tejer, porque hoy tejemos pura nostalgia con mucho cariño. Los materiales que necesitamos para elaborar a la chilindrina son los siguientes. Miren, estos son los tonos que vamos a utilizar. Bueno, como base sería el color piel, ¿no? Que necesitamos para sus brazos, para su carita, sus piernas. Color negro, también estambre de color negro, ¿no? Para forrar sus lentes, para su cabello, su cabeza, miren la parte de atrás. Y sus zapatos. Blanco para su shortcito, miren de debajo. Para sus mediecitas y para la luz también de sus ojos. Estambre de color verde para su vestido y también una parte de aquí del cuerpo. Rojo para su saquito, amarillo para estos detalles de aquí. Eso serían en cuestión a los colores de estambre. Necesitamos también alambre, un alambre delgadito que conseguí para esto, más o menos de unos 30 centímetros, pongámosle, para poder elaborar estos lentecitos. Hilo de bordar color negro delgadito para la boca, las pequitas, esto de este detalle de los ojos y sus cejas también, ¿no? Necesitamos, eso sería en cuestión a los materiales, pues como hemos utilizado en todos los personajes de esta colección del Chavo del Ocho, pues aquí tenemos un pedacito de plástico que le ponemos adentro, ¿no? Y un palito para su cuellito, ¿no? Y todo lo demás, lo que necesitamos. Vamos a utilizar este ganchillo de 1.75 para todo el proyecto de la chilindrina. Y bueno, vamos a iniciar, pero antes de iniciar no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar esa campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos personajes que voy a ir subiendo, dejarnos un me gusta y de compartir este video, así nos ayudas mucho a crecer juntos. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar realizando la cabecita de la chilindrina. Y vamos a hacer, es muy parecida a las cabecitas de los demás personajes, pero aquí les quiero enseñar porque tiene realmente otra combinación de colores en los puntos, en el patrón, ¿no? Pero de ahí es el mismo patrón. Vamos a hacer 8 cadenitas. Y 8. Vamos a hacer un aumento en la segunda cadena contando desde el ganchillo porque la primera cadena no se teje. Hice aquí en la primera cadena un aumento de puntos bajos. Y pues aquí vamos a utilizar ya nuestro separador de vueltas, ¿no? Entonces vamos a poner el marcador en el primer punto que hicimos del aumento. Así de esta manera, ¿ya? Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 5. Y un aumento de puntos bajos en la última cadenita. Ahora vamos a tejer al otro lado de las cadenas y ponemos esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Ahora vamos a tejer en el primer punto de la siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento. Donde estaba el marcador, pues vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Aquí ya hice mi primer punto y el segundo punto del aumento. Estamos haciendo un aumento. Y vamos a poner nuestro separador en el primer punto del aumento que hicimos. Ahora vamos en el siguiente punto a tejer otro aumento de puntos bajos. A continuación nos vamos a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora vamos a hacer 3 aumentos de puntos bajos seguiditos. 1
3. Ahora vamos a tejer nuevamente 5 puntos bajos. 1 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo. Miren así. Ahora vamos a hacer la próxima vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir de nuevo. Un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer nuevamente 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora aquí en esta parte vamos a repetir un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya hice la primera. Vamos la tercera. Y nuevamente vamos a tejer 5 puntos. 1 y 5. Y al final me van a sobrar 2 puntitos. Y ahí voy a hacer un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Miren así. Ahora vamos a hacer la siguiente vueltita. Y vamos a hacer otra vez. Vamos a empezar un aumento. ¿No? Un aumento. Ponemos el separador en el primer punto que hicimos el aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo. Voy a repetir otra vez un aumento y un punto bajo. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 8. Ahora vamos a repetir en esta parte un aumento y un punto bajo 3 veces. Listo, miren, ya tejí aquí las 3 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y finalmente me sobran 2 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y ponemos el separador, 2 y un aumento. Repito de nuevo, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí los 8 puntos. Ahora voy a repetir aquí 3 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Listo, aquí ya repetí 3 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Y finalmente me sobran 3 puntos y voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Sacamos el separador y vamos a hacer un aumento. Así de esta manera. Vamos a poner el separador. Y vamos a hacer un punto bajo. Y esto vamos a repetir 3 veces. Un aumento y un punto bajo solo 3 veces. Listo, miren, aquí ya repetí 3 veces. Ahora voy a tejer acá 10, a ver, serían 12 puntos bajos. 12 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 12 puntos. Ahora acá voy a repetir 4 veces un aumento y un punto bajo. Lo voy a repetir 4 veces. Listo, aquí ya repetí 4 veces. Ahora voy a tejer 12 puntos. Aquí ya tejí mis 12 puntos y finalmente me sobran 2 puntitos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta. Así de esta manera y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, voy a poner mi separador para no olvidarme. Ya hice 2 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer un aumento y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir 3 veces.
Listo, miren, aquí ya repetí 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí 12 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento y voy a repetirlo aquí 4 veces. Listo, aquí ya repetí 4 veces. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 12 puntos y al final me sobró 3 puntos, perdón, y voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y aquí vamos a hacer un aumento. Vamos a poner nuestro separador de vueltas, un aumento y 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora voy a repetir una vez más, un aumento y 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 16 puntos. Ahora en esta parte de aquí voy a hacer un aumento y 3 puntos bajos y voy a repetirlo 3 veces. Listo, ya repetí 3 veces. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí, miren, mis 16 puntos y me sobraron 4 puntos. Voy a hacer en esos 4 puntos un aumento y voy a tejer estos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y hasta ahí tendríamos ya 62 puntos bajos en esta pieza. Ahora vamos a tejer una vuelta de altura de estos 62 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. Vamos a tejer 11 puntos bajos. Hacemos nuestro primer punto y nos vamos tejiendo solo hasta 11 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 11 puntos bajos y aquí el número 11, el punto, no lo terminé de hacer porque vamos a hacer un cambio de color. Listo, miren, aquí me cambié el color piel y me voy a ir tejiendo 23 puntos bajos en color piel. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos en color piel y el último punto, miren, me enganché así, cambiando de color y me voy a ir tejiendo 28 puntos en color negro hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura, ¿no? Y vamos a tejer 7 vueltas de altura respetando este patrón, o sea, 11 en negro, 23 en color piel y 28 en negro. Vamos a ir repitiendo, haciendo el cambio de colores y vamos a tejer 7 vueltas de altura más, o sea, con esta serían 8, ¿no? Entonces vamos a hacer 7 vueltas más de altura, combinando así tal cual como está aquí. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 7 vueltas con la que hicimos y al inicio serían 8, ¿no? Miren, debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a tejer 8 puntos bajos solo en negro, 8 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 8, el último no lo terminé de hacer, no voy a cortar la hebra negra, ¿no? Voy a unir la hebra de color piel. Listo, ya cambié de color sin cortar ninguna hebra, ¿no? Y ahora voy a hacer solo 2 puntos bajos en piel. 1 y el segundo no lo termino de hacer y me cambio de nuevo al color negro. Miren, así lo termino de hacer con el negro y el siguiente punto voy a hacer en negro. Así, miren, de esta manera. Y aquí no lo termino de hacer ese puntito y me cambio de nuevo al color piel, ¿no? Así, miren. Y luego pues me voy tejiendo estos puntos en color piel. Así, miren. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Hicimos 8 en negro, 2 en piel, 1 en negro. Y luego me voy a ir tejiendo hasta aquí los en color piel y luego me voy a cambiar al color negro. Listo, miren, llegué hasta aquí y me cambié al negro. No corto ninguna de las dos hebras y voy a hacer lo mismo que acá. O sea, que voy a hacer aquí un puntito en color negro. Así, miren, igual que acá, ¿no? Luego me voy a cambiar al color piel. Voy a cerrar este puntito con el color piel. Y voy a tejer 2 puntos en color piel. 1
y 2, y el segundo no lo termino de hacer y lo voy a cerrar con el color negro, así miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador en negro, y el color piel ya le puedo cortar la hebra. Listo, miren, ya llegué acá al marcador. Entonces esta vuelta que sigue voy a repetir lo mismo solo una vez. Voy a hacer una vuelta de altura. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a tejer aquí 8 puntos bajos, luego 2 puntos en piel, 1 en negro, 23 puntos en color piel, 1 en negro, 2 en piel y finalmente 25 en negro. Voy a hacer esa vueltita, solo una más. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Como les dije, repetí otra vez lo mismo, ¿no? Ahora lo siguiente que voy a hacer es 8 puntos. Voy a tejer de nuevo estos 8 puntos bajos. Vamos a tejer 8 puntos en color negro y luego nos cambiamos a piel. Listo, miren, tejí mis 8 puntos y luego me cambié el color piel y me voy a ir tejiendo en color piel, en total todo este tramo de color piel, ¿no? Me voy a ir tejiendo, miren, así punto sobre punto. En total serían 29 puntos en color piel hasta llegar aquí. Listo, miren, ya tejí mis 29 en color piel y ahora me voy tejiendo en color negro 25 puntos en color negro hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya llegué hasta el marcador. Y ahora voy a iniciar la nueva vuelta, ¿no? Aquí ya le saqué el separador que estaba puesto. La nueva vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos. Solamente hasta 7 vamos a tejer 7 puntos bajos y luego vamos a cambiar a color piel. Listo, miren, ya tejí mis 7 puntos bajos en negro y me cambié a color piel. Ahora vamos a hacer 31 puntos en color piel. Aquí ya se me pasó esta hebrita negra. Entonces vamos a hacer 31 puntos bajos en color piel, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo así hasta llegar a 31, que sería hasta el puntito negro de aquí que inicia. Listo, miren, aquí ya tejí mis 31 puntos en color piel y ya me cambié al color negro. Y ahora finalmente me voy a ir tejiendo estos 24 puntos en color negro. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 24 puntos. Ahora voy a hacer 6 puntos en color negro, solo 6 puntos. Hago mis 6 puntos y luego me voy a cambiar al estambre de color piel. Listo, miren, ya hice 6 puntos en negro y me cambié a color piel. Y voy a hacer 33 puntos en color piel. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 33 en piel y me cambié ya a negro. Y voy a hacer 23 puntos en negro hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 23 puntos bajos. Voy a iniciar la nueva vuelta y ya me cambié a color piel porque ya no voy a utilizar el estambre negro. Ya ahorita, a partir de ahorita, solo vamos a tejer con color piel, ¿no? Entonces vamos a sacar el separador y lo primero que vamos a hacer es 2 disminuciones porque vamos a empezar ya a cerrar la cabecita. Vamos a hacer 2 disminuciones. Ya hice la primera, pongo el separador. Y voy a hacer la segunda disminución. Así miren, de esta manera. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a tejer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Ahora voy a tejer 17 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 17 puntos bajos. Ahora voy a hacer nuevamente 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Nuevamente voy a repetir y voy a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y finalmente voy a tejer estos 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 17 puntos. Vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a iniciar de igual forma con 2 disminuciones seguidas. Vamos a poner aquí una y ponemos el separador de vueltas. Vamos a hacer otra disminución.
Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 4 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas. Listo, ya tejí mis 2 disminuciones. Ahora voy a tejer aquí 15 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas, 4 puntos y 2 disminuciones seguidas. Listo, aquí ya tejí lo que les indiqué y finalmente voy a tejer 15 puntos bajos. Listo, ya terminé de hacer mis 15 puntos. Vamos a iniciar la siguiente vuelta. Y en la siguiente vuelta voy a tejer 2 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Listo, ya tejí lo que les indiqué. Ahora vamos a tejer 13 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 13 puntos. Ahora voy a hacer de nuevo lo que hice al inicio. 2 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Listo, aquí ya tejí lo que les indiqué y finalmente voy a tejer estos 13 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 13 puntos bajos y vamos a hacer aquí una pausa para poder rellenar toda esta pieza. Listo, miren, aquí ya le rellené un poco. Conforme vamos a ir cerrando, porque todavía nos faltan 2 vueltas más para cerrar y vamos a ir rellenando conforme vamos cerrando. Listo. Ahora vamos a seguir con la siguiente vuelta y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Vamos a tejer aquí 11 puntos bajos, aquí 4 disminuciones y 11 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo siguiente y la última vuelta que vamos a hacer es 2 disminuciones seguidas, 11 puntos, 2 disminuciones seguidas y 11 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Esta ya es la última vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar la hebra y vamos a dejar como unos 20 centímetros. Y vamos a terminar de rellenar lo que nos haga falta ya. Listo, miren, aquí yo ya terminé de rellenar. Ahora lo que vamos a hacer es coser esta parte de aquí. Puesto estos marcadores para que ustedes lo hagan, ¿no? Esto lo hemos hecho en todas las figuras que hemos estado realizando. Entonces vamos a poner marcadores y dejar 3 puntos arriba y 3 puntos abajo sin coser, ¿no? Esos no vamos a coser. Entonces vamos a terminar cosiendo estos puntos de aquí, 5 de aquí con los 5 de acá, uniendo todo esto. Y de igual forma del lado de acá, ¿no? Y que nos quede este huequito aquí del centro. Entonces vamos a ensartar la aguja. Y vamos a iniciar cosiendo así, solo tomando las hebritas interiores de cada cadena. Esta es una cadena, otra cadena. Vamos a tomar las hebras de aquí y las hebras de acá. Entonces esta de aquí me voy a unir con la de acá, miren. Tomando solo la hebra interior. Así de esta manera, miren. Y de igual forma tomo la de acá y ya me tocaría coser con la de acá. Y así me voy a ir cosiendo hasta llegar antes del marcador. Miren, aquí ya cosí esta parte. Ahora voy a hacer, y me pasé acá. Ahora voy a hacer lo mismo en el lado de acá. Y listo, miren, aquí ya le corté, nos quedó este huequito de aquí. Miren, entonces ya estaría así la cabecita de la chilindrina. Ahora vamos a hacer otro detalle. Vamos a ensartar con la aguja este estambre de color piel. Listo, miren, aquí ensarté estambre de color piel y me voy a meter por acá, por este huequito del cuello. Y me voy a salir aquí, miren. Así, de esta manera. Miren. Entonces, ¿dónde me salí? En una fila más abajito. Esta es la negra, en una fila más abajita de aquí, miren. De este puntada negro. Y me salgo en la mitad de aquí, de estas 2 filas. Entonces, miren, yo voy a dar una puntada acá. O sea, cogiendo 1, 2 y 3 filas. Voy a dar una puntada acá y voy a salir por donde ingresé. O sea, por aquí donde ingresé voy a salir de nuevo para que me quede una puntada de esta manera. Así, miren. Entonces me salgo así y voy a hacer así. Prácticamente son como el proceso de las orejitas que hicimos al chapulín colorado. Entonces, aquí ya le hago esta puntada. ¿Y qué voy a hacer? Con el lado revés de la aguja me voy a ir pasando por debajo de esa puntada que yo hice. Y básicamente lo que voy a hacer es enrollar el estambre en esa puntada. Miren, para darle volumen. Entonces nos vamos a ir enrollando así para que esta orejita vaya cogiendo forma, vaya cogiendo volumen. Y miren, una vez que ya hemos enrollado todo, vamos a pincharnos aquí y salir de nuevo por donde ingresamos.
así de esta manera, miren. Y aquí ya nos quedaría, miren, la orejita, aquí. Y aquí pues simplemente lo que vamos a hacer es rematar. Tomamos un pedacito del estambre, así, aquí, así. Vamos a dar una vueltita en la aguja para formar un nudito. Jalamos, aquí se forma, miren, un nudito. Luego metemos la aguja por ahí mismo y nos vamos a salir por acá, por la parte de abajo donde quedó el huequito para ingresar el cuello luego de la chilindrina. Y simplemente jalamos así, miren, jalamos un poquito para que ese nudito se meta dentro del tejido. Y aquí si se nos hundió un poquito con la aguja simplemente le acomodamos, miren. Y aquí ya nos quedó la orejita. Entonces vamos a hacer el mismo proceso en la parte de acá. Entonces simplemente miren, vamos así por la línea que ingresamos acá y hacemos lo mismo acá. Y listo, miren, ya quedarían así las dos orejitas en la parte de acá y en la parte de acá. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la cabeza así, que la cabeza, la corona nos quede hacia nosotros. Y vamos a tomar el estambre de color negro y le vamos a hacer el cabello, el cerquillo. Entonces nos vamos a ingresar en la parte, miren, de aquí, ¿no? En este puntito de aquí vamos a coger el punto negrito, así, miren. Y aquí vamos a ingresar el estambre, así de esta manera, miren, ¿no? Entonces aquí, ya, ahí. Entonces aquí vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3 y 4, perdón, 4 cadenas, ¿ya? Entonces de estas 4 cadenas vamos a hacer dentro de las cadenas, cadena por cadena, y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, miren así. 2 y 3. 3 puntitos bajos, ¿no? Así de esta manera, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente y vamos a poner esta adelante para irla perdiendo conforme vayamos tejiendo, ¿no? Entonces aquí ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a pasarnos, nos tocaría hacer en este de aquí, ¿no? Pero nos vamos a saltar este, sino que vamos a hacer en el siguiente, nos vamos a saltar y vamos a hacer un punto deslizado. Sacamos y hacemos, miren, un punto deslizado. Y vamos a levantar ahora sí 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tejer estos 4 puntos bajos en las cadenas. Listo, miren, ya tejí mis 4 puntos en la cadena. Ahora lo siguiente que vamos a hacer aquí es, nos vamos de igual forma a saltar un punto, ¿no? Entonces, básicamente me tocaría en este, pero no hago en este, sino en el siguiente. Cojo el siguiente, así de esta manera, y voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Voy a cerrar este bucle con un punto deslizado. Y nuevamente voy a subir 5 cadenitas. Y en esas 5 cadenitas yo voy a tejer 4 puntos de nuevo. Listo, miren, aquí ya tejí mis 4 puntos bajos, como les dije. Ahora me voy. Ya no me voy a saltar uno, sino 2. Ahora me salto este y tomo el tercero. Y voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 5 cadenas y tejo 4 puntos de las cadenas. Listo, miren, ya hice mis 5 cadenas y mis 4 puntos bajos en las cadenas. Ahora en el siguiente me voy a saltar solo un punto. No hago este, sino en el siguiente tomo el punto y voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar 5 cadenas y voy a tejer 4 puntos en las cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 cadenas y mis 4 puntos bajos. Ahora en este siguiente me voy a volver a saltar 2. Tendría que hacer en este me salto este y hago en el tercero. Tomo el tercero, así de esta manera, miren. Saco mi punto deslizado. Ahora voy a levantar de nuevo 5 cadenas y voy a tejer 4 puntos bajos en las cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer este bucle. Ahora voy a mirar esto de aquí y no hago en el siguiente, en este, sino en el siguiente. Solo me salto aquí un punto y voy a hacer un punto deslizado.
Y de nuevo me voy a ir levantando 5 cadenas y hacer 4 puntos en esas cadenas. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Entonces lo que voy a hacer aquí, me voy a saltar 2 puntos. Me salto 1, 2 y ya voy al tercero. Aquí. Y voy a sacar de nuevo mi punto deslizado, así. Y voy a levantar 5 cadenas y hacer 4 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora me salto este punto, hago en el siguiente, esta vuelta, digo este bucle. Y voy a hacer un punto deslizado. Nuevamente levanto 5 y hago 4 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer ese bucle. Ahora me salto este y hago en el último puntito. Así, uy, agarro aquí. Voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar aquí solo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y voy a tejer 3 puntos en esas cadenas. Listo, miren, ya terminé. Y finalmente aquí me voy a coger un puntito de aquí, el que sigue. Y voy a terminar con un punto deslizado. Miren, así. Entonces aquí pues ya voy a cortar la hebra. Voy a cortarle así. Voy a zafar así. Y esto de aquí le voy a esconder esta hebrita entre el tejido. Y ya nos quedarían así. En total tendrían que quedarnos, a ver, 10 bucles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, miren. Luego ya estos bucles los vamos a organizar cuando ya armemos la carita. Vamos a hacer los cachitos, ¿ya? Y para ello, pues de igual forma con el estambre de color negro. Aquí tengo. Vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Así de esta manera, miren. Y vamos a hacer 1. Ay, aquí se me salvó. 2, 3 y 4. Vamos a cerrar este anillo mágico. Así. Y ahora nos vamos a unir con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a levantar 18 cadenas. Listo, miren, aquí ya tejí 18 cadenas, entonces vamos a irnos tejiendo 17 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada cadenita, nos debe salir 17 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 17 puntos. Entonces recuerden que en este anillo tenemos 4 puntos, ¿no es cierto? Es un anillo de 4 puntos bajos. Entonces en el siguiente puntito, miren, del anillo mágico me voy a introducir y voy a sacar un punto deslizado, así. Y nuevamente me voy a ir subiendo 18 cadenas. Y voy a hacer este proceso 4 veces. Subo 18 cadenas, tejo 17 puntos. Voy al siguiente punto, hago deslizado, subo 18 cadenas y tejo 17 puntos. Voy al siguiente punto, hago deslizado, subo 18 cadenas y tejo 17 puntos y termino haciendo un punto deslizado. Ese proceso voy a hacer ahorita. En total me deben salir 4 de estos. Y listo, miren, así me tiene que quedar 4 bucles, ¿no? Y voy a dejar una hebra más o menos de unos 25 centímetros para luego esto coser al cabello. Este será uno de los cachitos, ¿no? Entonces aquí ya luego le vamos a acomodar bonito cómo va a quedar los cachitos. Entonces este va a ir cosido más o menos por aquí, miren. Entonces ya nos va quedando así el cachito. Entonces van a ser 2 de estos igualitos, ¿no? Entonces vamos a dejar a un lado y vamos a continuar. Listo, vamos a hacer los bracitos y para ello necesitamos el estambre de color piel. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así de esta manera nos vamos a ir haciendo 6 puntitos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Y ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer otro aumento de puntos bajos.
y finalmente vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Si aquí desean ir poniendo el marcador, lo pueden hacer, ¿no? Yo en piezas chiquitas no les suelo poner, pero hay que tener bastante cuidado de no saltarnos los puntos. Bueno, aquí tendríamos ya 8 puntos. Ahora vamos a tejer esos 8 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 8 puntos bajos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una disminución. Vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Nuevamente hacemos una disminución, así miren, de esta manera. Aquí está la hebrita, una disminución. Y finalmente vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahí tendríamos de nuevo 6 puntos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y nos vamos a ir tejiendo aquí 5 puntos bajos, ¿no? Entonces tejemos 1 y 5, y ahí ya tendríamos 7 puntos porque hicimos un aumento. Ahora vamos a irnos tejiendo vueltas de altura de estos 7 puntos, ¿no? Y vamos a ir tejiendo, a ver, 6, 7, 8, 9, 10, 5 vueltas de altura de 7 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura de 7 puntos bajos y le corté la hebra en color piel y le puse ya amarilla, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Y vamos a poner el separador de vueltas. ¿Dónde está el separador? Acá está. Ya vamos a poner el separador en la primera cadena que hice de amarillo, ¿no? Aquí, en esta cadenita, ¿ya? Y ahora me voy a ir tejiendo esta secuencia, ¿no? Vamos a ir al primer puntito, ¿no? Que sería este. Y vamos a tomar solo la hebra de adelante, o sea, en flow. Y vamos a hacer un punto deslizado. Los puntos deslizados, recuerden, harán un flojito, ¿no? Ahora voy a levantar 1 y 2 cadenas. Y el siguiente punto cojo la hebra de adelante y hago un punto deslizado. Aquí no me estoy saltando ningún punto, ¿no? Hago 1 y 2 cadenas y me voy a coger el punto de adelante, o sea, la cadena de adelante quiero decir. Me voy a hacer 1 y 2 cadenas y tomo la cadena de adelante, miren, del puntito y hago un punto deslizado. Voy a hacer de nuevo 1 y 2 cadenas, me voy al siguiente punto, tomo la cadena de adelante y hago punto deslizado. Nuevamente me levanto 1 y 2 cadenas, hago un punto deslizado tomando la cadena del frente, hago 1 y 2 cadenas y tomo el último punto que sería el número 7 y hago un punto deslizado, así de esta manera, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer en la siguiente vueltita? Me voy a ir tejiendo, ¿no? Así de esta manera, miren. Voy a sacar este de aquí. Ya. Entonces, miren aquí donde le saqué este de aquí. Es con la aguja, les voy a indicar dónde está la aguja. Ya. Donde le saqué ahorita el marcador es esta cadena. ¿Se acuerdan que iniciamos haciendo 2 cadenas? Entonces, 1 y 2 cadenas que hicimos no tomamos en cuenta. Solo voy a empezar a tomar en cuenta los puntos deslizados. Eso quiere decir que esta cadena no y el punto deslizado de aquí, pero tomo la hebra de atrás, miren. Y saco un punto bajo. Y pongo mi separador. Así voy a hacer, ¿ya?
No le tomé en cuenta, las cadenas no les voy a tomar en cuenta como puntos, solamente los puntos deslizados que yo estoy haciendo. Miren, aquí me salto 1 y 2 cadenas y tomo en cuenta el punto deslizado que hice y tomo la cadena de atrás y formo un punto bajo. Miren, no le tomo en cuenta, incluso aquí se mira, miren el punto que está agarrado. Este puntito, miren de aquí que está agarrado, se ve. Entonces es este puntito de arriba que debo tomar así. Tomo la cadena de atrás y levanto un punto bajo. Miren. De igual forma ya me tocaría acá, no le tomo en cuenta esas 2 cadenas y cojo el punto deslizado y hago un punto bajo. Miren. Y así me voy a ir tejiendo. Miren, aquí ya me tocaría en cambio este punto de acá. No le tomo en cuenta las cadenas y tomo el punto y hago punto bajo. Miren, 5, ¿no? Ahora vamos al sexto. Sexto, miren que sería este de aquí. 6. Y el último puntito que está acá, que sería este de acá, y 7. Y en este séptimo voy a hacer un aumento, o sea, en el mismo voy a hacer 2 puntos. Así, miren, de esta manera, ¿ya? Entonces, como hice un aumento al último, ahora voy a tener 8 puntos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a tejer estos 8 puntos. Voy a hacer 2 vueltas de altura de 8 puntos, ¿no? Aquí le voy a poner el separador. Entonces me voy a ir tejiendo 8 puntos y luego hago otra vuelta de 8 puntos. Y listo, miren, aquí ya hice las 2 vueltas. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la hebra. Aquí no necesitamos dejar hebra larga porque esta pieza luego la vamos a unir con el cuerpo. Vamos a irla tejiendo cuando ya hagamos el cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a rellenar solo esta parte que está aquí amarilla. No le vamos a rellenar el brazo no va relleno. Solamente le vamos a poner estambre, relleno a esta partecita. Sostenemos aquí para que no se nos vaya para abajo. Solo le vamos a poner a esta parte amarilla. Miren así. Esta partecita amarilla. Miren, listo. Así nos queda. Entonces, miren, así nos quedaría el bracito, ¿no? Esta es la manguita que va a ser parte del vestidito cuando le hagamos la de la chilindrina. Entonces, miren, aquí me queda como esta parte, así este borde, ¿no? Este borde de aquí. Entonces, ese es el efecto que le queremos dar. Entonces, nos quedaría así ya esta pieza, solo rellenado la parte de aquí, la amarilla, nada más, miren, y nos queda así el resto. Entonces vamos a hacer 2 bracitos igualitos. Vamos a hacer otra pieza y vamos a hacer el bolsillo del vestido de una vez. Entonces vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a irnos tejiendo 4 puntos bajos aquí en estas cadenas. Vamos, 2, 3 y 4. Miren, así. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer de nuevo estas 4 cadenas. Estos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En este puntito del final. 4 puntos. ¿No? Vamos a girar de nuevo el tejido y vamos a tejer nuevamente estos 4. 1, 2, 3 y 4 puntitos, ¿no? Así, miren, de esta manera. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a girar así y nos vamos a ir tejiendo los lados, ¿no? Entonces, miren, queda el tejido así. Yo me voy a pinchar aquí y voy a hacer aquí un punto bajo. En el siguiente huequito 2 puntos bajos. Miren así. Y en este último 3 puntos bajos.
Y voy a aprovechar para perder esta hebra, voy a ponerla hacia adelante. Ahora voy a hacer una cadena y me voy a tejer ahora los 3 puntos de acá, de esta parte de acá. A ver, pongámosle la hebrita para acá, ya. Y me voy tejiendo 1, así miren, de esta manera. Vamos, 2 y 3 puntos, así miren. Ahora vamos a levantar de nuevo una cadena y nos vamos igual forma tejiendo aquí 3 puntos. 1, miren así, 2 y por último 3 puntos. Así, de esta manera, miren. Y así nos queda el bolsillo, sería así. Entonces, si ustedes van a coser el bolsillo, dejen hebra. Yo no lo voy a coser, sino que lo voy a pegar con silicona caliente. Así que yo voy a perder estas hebritas que me sobraron, ¿no? Bueno, esta como ya la desaparecimos, estábamos tejiéndola con el tejido. Entonces, ya solamente tengo que desaparecer esta hebrita de aquí. La voy a esconder detrás del tejido. Y este sería el bolsillito. Entonces lo vamos a dejar a un lado y vamos a continuar. Entonces vamos a hacer desde aquí, desde los zapatitos, y vamos a terminar hasta aquí, ¿no? Hasta lo que sería el cuello de aquí de la chilindrina. Vamos a hacer esos detalles. Miren, le voy a sacar aquí el saquito porque el cuerpito es así. El saquito se lo saca, ¿no? Vamos a sacarle. Y miren, en este tutorial vamos a hacer toda esta parte de aquí de la chilindrina, su vestido y todo así, ¿no? Bueno, este color de acá debajo, que es el verde que vamos a ir tejiendo así, pues este color como no se ve, el de acá debajo, el verde, lo pueden hacer de cualquier color. Si quieren hacerlo incluso blanco todo, lo pueden hacer todo blanco, ¿no? Y de aquí, bueno, en esta vuelta que yo les indicaría, pues aquí sí ya lo tienen que hacer verde, ¿no? Sería desde esta vuelta de aquí cuando hacemos la vuelta en blow. Antes de una vuelta, que cuando ya les pido de hacer la vuelta en blow, ahí sí ya sería verde para que luego no se mire el otro color. Así lo vamos a hacer, pues para esto necesitamos nuestros pedacitos de plástico aquí que vamos a poner de acetato. Pueden reutilizar incluso las tapas de una tarrina, lo que ustedes tengan a la mano, para poner aquí la base en sus zapatitos. Y aquí necesitaríamos ya el palito que ponemos siempre aquí entre la cabeza y el cuellito, ¿no? Entre el cuellito de aquí para poderlo poner. Eso sería lo que vamos a hacer en este video. Bueno, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar realizando... vamos a hacer cadenitas, ¿no? Y vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Entonces, en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a realizar un aumento de puntos bajos. Y vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto del aumento que acabamos de hacer. Así, de esta manera. En el segundo punto vamos a hacer un punto bajo. En la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Esta parte de aquí de la base del zapato realmente es como el mismo patrón de los demás personajes, simplemente que cambiamos el tono, ¿no? Ahora sí vamos a tejer a la parte contraria básicamente de las cadenas que hicimos al inicio, y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. En el otro punto un aumento, y aprovechamos esta vuelta para ir perdiendo esta hebrita. Ahora ya nos encontramos con la nueva vuelta y vamos a hacer aquí un aumento de puntos bajos. En la nueva vuelta, en el primer punto, un aumentito de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Espérenme que no se me cogió bien las hebras. Cuando tejemos con este algodón, a veces, este es 100% algodón. Es marca Amigurumi, se llama aquí en el Ecuador.
y no, algunos estambres sí vienen mercerizados, pero este no es mercerizado, sino que con mucha facilidad, miren, se separan las hebritas. Entonces hay que tener mucho cuidado que a veces se queda una hebra por fuera. Bueno, aquí hicimos un aumento, ¿no? Ahora en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. Y vamos a continuar perdiendo esta hebrita que teníamos al inicio. Bueno, aquí ya hice mis dos aumentos, hice dos aumentos. Ahora voy a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer 3 aumentos de puntos bajos seguiditos, ¿no? Entonces aquí miren, ya hago un aumento. Y aquí ya le voy a cortar esta hebrita porque ya está perdida. Vamos a cortarla, eso. Y bueno, vamos a continuar. Hice un aumento, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer 2 aumentos más porque debo hacer 3 aumentos en total seguidos. Entonces, como ya hice el primero, vamos a hacer el segundo aumento de puntos bajos aquí. Y finalmente voy a hacer el tercer aumento de puntos bajos. Así miren, de esta manera. Bueno, voy a hacer en el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento de puntos bajos, ¿no? Así de esta manera. Y ya terminamos de hacer la segunda vuelta. Ahora vamos a empezar haciendo la tercera vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo y vamos a poner nuestro separador de vueltas, así de esta manera. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así. Y vamos a repetir una vez más un punto bajo y un aumento, así de esta manera, miren. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer solo un punto bajo. Y ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y esto lo vamos a repetir 3 veces. Ya hice la primera, vamos a la segunda, un punto bajo, un aumento. Vamos la tercera vez, un punto bajo y un aumento. Así miren, de esta manera. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo solito, así. Y en los 2 puntitos que me sobran, vamos a hacer un punto bajo. Y finalmente terminamos esta vuelta con un aumento de puntos bajos. Miren, así. Y hasta ahí ya tenemos 20 puntos bajos. Ahora aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a hacer el mismo proceso que hacemos con todas las demás figuras. Listo, miren, entonces ustedes van a tomar esta pieza y van a dibujar alrededor de un plástico, no sé, una tapa de tarrina, cualquier cosa plástica que tengan que no sea tan gruesa, pero sí sea rígida, miren. Entonces le dibujan el contorno y luego le recortan. Miren, aquí ya me quedó, ¿no? Le dibujan el contorno y luego le recortan. Ahora vamos a esta pieza a dejarla a un ladito porque primero, antes de pegar, vamos a hacer una vuelta más. Ahora lo que vamos a hacer es una vueltita de puntos deslizados, no deslizados, sino de puntos en blow, que quiere decir que vamos a tomar solo la cadena de atrás, miren, y vamos a irnos tejiendo estos 20 puntos bajos, pero solo tomando la cadenita de atrás. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, entonces fíjense en que esté siempre así, ¿no? Miren, vertical. No sé si ahí se mira, sí, ahí se mira, miren el óvalo. Tiene que estar así vertical, no horizontal, sino vertical, ¿no? Entonces vamos a pegar en la parte de acá atrás la piecita que habíamos recortado, así mismo de manera vertical el circulito y lo vamos a poner así, ¿no? Vamos a pegarlo con silicona. Listo, miren, aquí yo ya le pegué, ya me quedó firme, la verdad. Entonces miren, aquí lo que vamos a hacer es una vuelta de altura de estos 20 puntos. Ahora sí, cogiendo el punto completo, vamos a hacer 20 puntos bajos. Miren, aquí ya tejí, aquí me falta un puntito más, tejí mis 20 puntitos bajos, ¿ya? Ahora miren, lo siguiente que vamos a hacer es, como yo siempre les digo todo el tiempo, perdónenme que les repita todo esto siempre, pero tenemos
la diferente manera, tensión y todo de tejer. Entonces podemos terminar más acá o justo donde necesitamos. Entonces, sin importar dónde ustedes hayan terminado, ustedes tienen que mirar si aumentan puntos o disminuyen puntos o retroceden, pero lo importante es que ustedes deben estar aquí. Dejan los puntos que sean necesarios, como estoy haciendo yo ahorita, para que ustedes se posicionen, miren, aquí en el centro de aquí, miren, en esta partecita aquí sería, miren, aquí. Justo este es el óvalo, está así, ¿no? Vertical, no horizontal, sino vertical. Ustedes hayan terminado justo aquí, miren donde iniciamos este tejido, aquí en el centro, ¿no? Entonces, si ustedes terminaron por decirles acá, entonces retrocedan y zafen unos puntitos, pero si terminaron acá, como yo, dejan unos puntitos hasta que se encuentren aquí. Y aquí va a ser nuestro nuevo inicio de vuelta. Ahora, vamos a hacer aquí un cambio de color. Vamos a cambiar a color blanco, pero le vamos a zafar el último y no lo vamos a dejar, lo vamos a dejar a medio hacer, como siempre solemos hacer para poder hacer el cambio de color. Entonces en este momento yo voy a tomar, y no voy a cortar todavía el estambre negro, voy a tomar el estambre blanco y lo voy a pasar por aquí. Voy a hacer, como siempre hago, mis nuditos acá con las colitas para que se me sujete bien el nuevo color que yo estoy añadiendo. Miren, así de esta manera. Ahora, ¿cuál va a ser mi primer punto de la nueva vuelta? Entonces, voy a hacer 5 puntos deslizados en blow, o sea, tomando, miren, solo la cadena de atrás, ingreso y salgo. Estos son puntos deslizados. Y aquí va a ser mi primer punto de de la nueva vuelta, el nuevo inicio de vuelta. Entonces me voy a ir tejiendo 5 puntitos, deslizados. Voy al segundo. Recuerden que estos puntos deslizados deben hacerlos flojitos, no lo hagan apretados para que la nueva vuelta sea la siguiente vuelta que van a hacer sea más fácil. Vamos 1, 2, 3, 4. Y el quinto punto no lo termino de hacer con blanco, sino con el negro, porque voy a hacer el cambio de color del estambre. Miren, así, de esta manera. Y ahora me voy tejiendo 10 puntos, pero normalmente, sin hacer deslizados, no voy a hacer. Ahora voy a hacer puntos bajos, 10 puntos, pero cogiendo, miren, estoy cogiendo el punto completo. No estoy cogiendo en blow. Entonces me voy a ir a tejer solo 10 puntos bajos en negro. Listo, miren, yo ya llegué al punto número 10. El 10 no lo termino de hacer porque voy a cambiar a blanco. Y ahora sí voy a cortar la hebra de color negro porque yo ya no la voy a utilizar. Entonces voy a cortar esta hebra y voy a terminar de hacer el punto con este color blanco. Miren, entonces voy a jalar un poquito. Así ven que aquí me queda como un poco tensa esta hebra que estoy uniendo porque estaba acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a jalar un poquito esta hebra así, voy a sostener con el otro dedo como para que no me quede esa hebra tensa. Y voy a repetir lo que hice acá al inicio. Voy a coger solo la hebra de atrás, así en blow. Miren, déjenme ver que no le veo. Aquí. Solo la hebra de atrás. Y me voy a ir tejiendo ahora 5 puntos deslizados en blow. Miren, solo tomando la hebra de atrás. Vamos, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿no? 5 puntos deslizados, miren, ¿no? Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Y en la siguiente vamos a hacer 5 puntos bajos, pero tomando solamente la cadenita de atrás. Miren, tomo solo la cadena de atrás y me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos, solo tomando la cadena de atrás. Como les dije, ahora el tejido va a ser solo con blanco, ¿ya no? Listo, miren, aquí ya tejí mis 5 puntos en blow, tomando solo la cadena de atrás, 5 puntos bajos. Ahora cuando llego a la parte negra voy a tejer en blow igual tomando la cadena de atrás, pero voy a hacer puntos deslizados, ¿no? Y voy a hacer 10 puntos deslizados. 1, así miren de esta manera. Vamos, 2,
y me voy tejiendo solo 10 puntos deslizados en blow, tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya tejí mis 10 puntos deslizados en blow. Ahora ya me encuentro de nuevo con estos puntitos que hicimos aquí al final y vamos a hacer 5 puntos bajos, pero tomando solo la cadenita, miren, de atrás. Nos vamos a ir tejiendo estos 5 puntitos bajos. Aquí vamos 3, 4 y 5 puntitos. Aquí se me ha hecho apretado el punto. 5 puntitos. Listo. Miren, así de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo lo siguiente. Vamos a hacer 5 puntos bajos normalmente. Así, 1, 2, 3, 4, 5. Los 2 puntitos que vamos a hacer a continuación lo vamos a hacer puntos bajos, pero en blow. Solo 2, tomando la cadena de atrás. Miren así, 1 y 2. Ahora vamos a tejer 3 disminuciones seguidas. Tomamos aquí la cadena de atrás, tomando la cadena de atrás. Una, cogemos así 2 veces para poder hacer la disminución. Tengo 3 y cierro. Voy a hacer nuevamente la disminución. Cojo la cadena de atrás del primer punto y saco lazada. Cojo la cadena de atrás del segundo punto y saco lazada. Tengo 3, cojo lazada y tejo. Ya tendría ahí 2 disminuciones. Ahora vamos a la tercera. Cojo así, voy a repetir lo mismo. Miren, y tejo, ¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, pero solo tomando la cadena de atrás. 1 y 2. Y finalmente voy a tejer estos 5 puntos, pero ya tomando el punto, miren, completo, la cadena completa. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Y así nos está quedando, así nos debe ir quedando, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vueltita. Y vamos a tomar así otra vez la lazada y vamos a tejer lo siguiente. Vamos a hacer, aquí nos vamos a ir tejiendo solamente, vamos a tejer 5 puntos. Listo, miren, 5 puntos. Ahora voy a tejer 3 disminuciones seguidas, ¿no? Entonces hago mi primera disminución y así me voy a ir tejiendo 2 disminuciones más. Listo, listo, miren, aquí ya hice las 3 disminuciones y finalmente me voy tejiendo estos 6 puntos bajos que me sobran. Listo, miren, ya terminé de tejer mis puntos y ahora sí, hasta ahí tengo 14 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de 14 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de 14 puntos bajos y me cambié ya al color piel. Entonces al blanco ya no voy a ahorita utilizar, así que yo voy a hacer en estos 14 puntos, voy a tomar solo la cadena de atrás y me voy a ir tejiendo 14 puntos deslizados, ¿no? Porque estoy haciendo cambio de color. Voy a hacer 14 puntos deslizados solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 14 puntos en blow deslizados, ¿no? Ahora la nueva vuelta voy a tomar de igual forma la hebrita de atrás, pero me voy a ir tejiendo ahora sí 14 puntos bajos, ya no deslizados, pero de igual forma voy a tomar solo la hebra de atrás y me voy tejiendo estos 14 puntos bajos. Listo, miren, yo aquí ya terminé de hacer mis 14 puntos bajos tomando la cadena de atrás. Ahora voy a hacer 4 vueltas de altura, pero aquí ya voy a tomar el punto completo, ¿no? Ya tomo el punto completo y me voy a ir tejiendo 4 vueltas de altura de estos 14 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura que les dije de 14 puntos y ya me enganché con el estambre de color blanco porque ya no vamos a utilizar ahorita el piel.
Entonces ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer son, como vamos a hacer cambio de color, bueno, vamos a hacer ahora vamos a tomar la cadena de al frente y nos vamos a ir tejiendo 14 puntos deslizados. Recuerden hacer flojitos, ¿no? Nos vamos tomando solo la cadena de adelante, o sea, en flow, y nos vamos tejiendo estos 14 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de tejer la vuelta en flow, o sea, tomando la cadena de adelante y haciendo 14 puntos deslizados. Ahora la siguiente vuelta, voy a tomar la cadena de atrás, así miren, de esta manera, y voy a ir tejiendo puntos bajos, pero el primero voy a hacer así. Voy a hacer un aumento de puntos bajos en mi primer punto y voy a poner el separador de vueltas para que no me equivoque. Ahora me voy a ir tejiendo 6 puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya tejí 6 puntos bajos y en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 6 puntos bajos que me quedan, pero solo tomando la cadena de atrás. Miren, aquí yo ya terminé de realizar esta última vuelta que les expliqué. Y también le di una puntadita, miren aquí. Aquí simplemente es una puntadita de aquí a acá con el mismo estambre negro para simular la correíta, nada más. Entonces vamos a hacer 2 piernas de estas igualitas. La primera pierna, que sería esta, miren que yo hice, le vamos a cortar el estambre. Pero la segunda no, porque desde la segunda vamos a empezar a unir. Entonces para empezar a unir vamos a hacer una vueltita en esta segunda pierna y vamos a tejer estos 16 puntos bajos. Vamos a hacer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya le tejí una vuelta más en 16. Entonces justo yo termino, miren, aquí los 16 me debe, el punto número 16, cuando yo termine de hacer la vuelta, me debe quedar justo aquí, miren, en el centro, ¿no? En el centro de la piernita. Si a ustedes no les queda aquí, les queda muy allá, entonces destejan los puntos que sean necesarios, 2 o 3 puntos, hasta que estén aquí. O si ustedes terminaron acá los 16, pues dejan los puntos que sean necesarios hasta que lleguen aquí, ¿no? Y desde aquí vamos a empezar a unir la otra pierna. Entonces, a partir de esta fila, de esta de aquí, vamos a hacer 2 cadenas. Entonces, esta sería la nueva vuelta. Entonces, el separador va a estar en la primera cadena que vamos a hacer. Aquí, miren, en la primera cadena. Entonces, ese es el nuevo inicio de vuelta, ¿no? Vamos a hacer 1 y 2 cadenas, quiero decir. Ahora, vamos a tomar la otra piernita, la segunda pierna, y vamos a hacer lo mismo. O sea, quiero decir que voy a encontrar del interior, porque las piernitas van así, del interior de la piernita, miren, la mitad, el punto que me quede a mí aquí en la mitad, que sería más o menos aquí, ¿no? Entonces aquí yo me voy a unir y me voy a ir tejiendo los 16 puntitos que serían de esta otra pierna. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 16 puntos. Entonces aquí me topo con las cadenitas, ¿no? Que hice 2 cadenas. Voy a hacer 2 puntos aquí en estas cadenas. Entonces un punto en la una cadena y otro punto en la otra cadenita, ¿no? Ya hice 2 puntos en las cadenas. Ahora voy a hacer 16 puntos de la pierna, miren, de esta pierna de acá. 16 puntos. Entonces me voy a ir cogiendo, miren así, desde el puntito y me voy tejiendo estos 16 puntos. Listo, miren, ya tejí los 16 y ya me topé de nuevo con el marcador. ¿Recuerdan que pusimos cuando iniciamos las 2 cadenas? Entonces aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Serían del otro lado, que sería ya de la cadenita. Entonces hago 1 y voy a poner aquí el separador de vueltas, 1, miren, y en la otra cadenita hago otro punto, 2, y finalmente me voy a ir tejiendo todos estos puntos que me faltarían tejer, que serían 16 puntos de la pierna más 2 puntos de aquí que hicimos de cadena, son 18.
¿no es cierto? Y más 16 puntos de la otra pierna serían 34 puntos, ¿no? Porque aquí tengo 16, 16 son 32, más estos dos, 34, ¿no? Me voy a ir tejiendo estos 34 puntos que me faltarían tejer, ¿no? 34. Me faltarían porque ya tejí los dos de acá. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer los 34 puntos que me faltaban y en total aquí tendríamos ya 36 puntos porque 16 de aquí, 16 de acá de la pierna son 32. Más 2 de aquí, 34 y más 2 de acá de las otras cadenas, 36. Entonces ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura de 36 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis vueltas de altura que les dije, 4 vueltas de altura. Entonces aquí pues yo me voy a cambiar yo me cambié a naranja. ¿Por qué? Porque voy a hacer esta parte, miren, de acá, que yo les dije que no se va a notar. En esta parte de aquí ustedes pueden utilizar, si quieren hacerle del mismo verde el vestido lo pueden hacer. Yo aquí le voy a hacer otro color porque realmente este tono ya me queda muy poquito y no me va a alcanzar para hacer el vestido. Entonces lo que voy a hacer es hacerle de otro tono esto, ¿no? De aquí yo les voy a indicar hasta qué filas vamos a hacer de este para luego ya cambiar al verde que se vea ya esta parte de acá, ¿ya? Entonces aquí ustedes se van a insertar el color que quieran porque este no se va a ver como les digo y van a hacer con el color que ustedes gusten, escojan, van a hacer 7 filas de aumento, o sea de aumento. Van a hacer aquí 7 filas de altura, van a ser de estos 36 puntos, solo 7 filas con el color que escojan. Pero antes de hacer estas 7 filas, vamos a hacer un detalle ahorita aquí para que, antes de hacer esto, para que sea más cómodo hacerlo, ¿no? Porque cuando crece ya más el tejido es un poquito más incómodo coger la pieza. Entonces vamos a hacer una pausa a estas 7 filas de altura y vamos a tomar de nuevo el estambre de color blanco. Y nos vamos a enganchar aquí. Entonces, recuerdan que aquí nosotros hicimos unas vueltitas en blow y nos quedan estas cadenitas, miren. Estas de aquí, ¿no? Entonces vamos a coger del lado revés de la espalda de nuestra figura y nos vamos a enganchar en la primera hebrita de aquí, miren. Así, aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir el estambre de nuevo. Así de esta manera, miren. Y con el otro dedito le vamos a sostener este, ¿no? Así. Cogemos así. Y luego con este le sostenemos. Y vamos a levantar 2 cadenas. 1 y 2 cadenas, ¿no? Sostenemos este para que no se nos estire todavía. Y en la siguiente, miren, hebrita, vamos a hacer un puntito deslizado. Un punto deslizado. Luego vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y repetimos en la siguiente hebrita un punto deslizado, ¿no? Sin saltarnos ninguna hebra. Entonces hacemos de nuevo 1 y 2 cadenas, ¿no? Y hago mi punto deslizado. Y así me voy a ir yendo todo alrededor, ¿no? Miren, y me va quedando, déjenme hacerle bien aquí el puntito deslizado y miren, entonces a mí me va a ir quedando como este vuelito, ¿no? Entonces recuerden, 2 cadenas, un punto deslizado, 2 cadenas, un punto deslizado todo alrededor y luego voy a repetir este proceso en la otra piernita, lo mismo. Luego ya corto las hebras y escondo las hebras dentro del tejido y miren, así ya me quedó los vuelitos del calzoncito de la chilindrina, ¿no? Las hebritas simplemente las meten detrás aquí del tejido y ya, las pasan por el otro lado. No se olviden de ir rellenando mientras vamos tejiendo, ¿no? Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es, como les dije, 7 vueltas de altura con el color que ustedes elijan, 7 vueltas de altura de 36 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer las 7 vueltas que les dije. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora sí, yo me voy a enlazar al tono verde. Recuerden que este tono de aquí, el tomate que yo le hice, el naranja, aquí le pueden hacer estas 7 vueltas, el color que ustedes elijan, porque esto no se va a ver. Pero en la vuelta número octava, la vuelta número 8, por ejemplo, en lo que estamos haciendo vueltas de altura, en esta vuelta sí necesariamente le deben poner ya el estambre de color verde, que es del color del vestido.
Y vamos a hacer una vuelta más de altura de 36 puntos con este verde. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mi vuelta de 36 puntos. Ahora voy a hacer otra vuelta de 36, pero solo tomando la hebra de atrás, o sea, en blon. Entonces tomamos la hebra de atrás y nos vamos a ir tejiendo estos 36 puntos, pero solo tomando la hebra de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Si se dan cuenta que al terminar la vuelta estamos en la parte de al frente de nuestra chilindrina, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a hacer un nuevo inicio de vuelta y lo que vamos a hacer es dar puntos, los que sean necesarios, hasta llegar a la mitad de la parte de atrás. Entonces nos vamos a ir tejiendo los puntos que sean necesarios. Listo, miren, yo ya me pasé a la parte de atrás. Recuerden que aquí era donde terminábamos, pero ahora me pasé a la parte de atrás y aquí va a ser el nuevo inicio de vuelta. Y aquí yo voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa. Entonces aquí, porque es más fácil tejerle el vuelo del vestido que vamos a comenzar a tejerle, que tejerle cuando ya esté unido los brazos y todo eso, ¿no? Entonces, lo que van a hacer, si no tienen otro estambre del mismo color, lo que van a hacer es dejar un pedacito, dividir el estambre. Miren, yo dividí así, en 2 pedazos, ¿no? Porque igual aquí no necesitamos mucho, ¿no? Vamos a dividir el estambre, lo vamos a dejar aquí un ratito en pausa hasta que ya yo les indique para continuar cerrando, haciendo la unión de brazos, ¿no? Porque eso es lo que nos tocaría hacer ahora. Entonces, yo voy a hacer una pausa para hacer el vuelo del vestido, como les dije. Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar la figura y la voy a virar así para que las piernitas queden hacia allá y el cuerpito hacia mí, ¿ya? Entonces, yo aquí claramente me voy a ubicar en estas hebritas, miren de aquí. ¿Se acuerdan que hicimos una vuelta en flow? Entonces, me quedan estas hebritas. Entonces, en estas hebritas, pues yo me voy a enganchar para poder hacer el vestido, ¿no? Para poder ir haciendo el vuelo del vestido que iría hacia acá abajo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el estambre y vamos a unir, no vamos a hacer esta parte de aquí. Ahora, si ustedes realmente dicen, quieren hacerle al último el vuelo y dicen, no, primero no quiero dividir el estambre, quiero primero hacer el cuerpo con los brazos, pues adelántele en esta parte del video y hacen primero todo el cuerpo y luego sí, pues le retroceden el video y hacen esta parte, como ustedes deseen, pero me parece que más cómodo es hacerlo así el vuelo, ¿ya? Ahí ya sería su criterio. Bueno, vamos a iniciar como yo les decía y nos vamos a enganchar aquí, miren, en esta primera hebrita que nos queda de la vuelta que hicimos en blow, ¿no? Entonces nos vamos a enganchar así de esta manera, miren así. Y aquí vamos a hacer una cadenita y esta cadenita va a contar como un punto, como el primer punto. Entonces yo aquí le voy a colocar un separador de vueltas para guiarme, ¿ya? Esa cadena que hice es como que fuera un punto, ¿ya? Entonces me voy a ir tejiendo cadenita por cadenita y voy a ir haciendo este patrón. Voy a hacer el patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor de la vuelta. Como esta cadena la voy a tomar como un punto, entonces es como que ya hice un punto. Entonces voy a la segunda cadena y voy a hacer 2 puntos bajos. En la tercera cadenita voy a hacer un aumento de puntos bajos, así miren, de esta manera. Y voy aprovechando este tejido para ir perdiendo esta hebrita, ¿no? Entonces repito, vamos nuevamente. Un punto, 2 puntos y un aumento, ¿no? Y este patrón, como yo les dije al inicio, de 2 puntos bajos y un aumento, lo voy a repetir durante toda la vuelta hasta llegar al marcador. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esta vuelta, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer
13 vueltas de altura, porque ahora aquí ya tenemos 48 puntos porque hicimos aumentos. De estos 48 puntos voy a hacer 13 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya tejí mis 13 vueltas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí, hasta el lado nomás. Pero en mi caso serían, creo que como unos 7, 8 puntos. A ver, vamos a ver cuánto nos da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Unos 8 puntos, miren, hasta que quede solamente el lado para que nos quede el cierre acá a un lado, ¿no? Cuando terminemos de hacer esto. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Nosotros nos vamos a... Este va a ser el nuevo inicio de vuelta, ¿no? Entonces vamos a hacer... Aquí yo le voy a hacer una cadena, ¿no? Y aquí donde está la cadena sería donde inicio, ¿no? Una cadena y un punto bajo. Y me voy a ir yendo así, una cadena y un punto bajo. No me salto ningún punto, ¿no? Una cadena y un punto bajo. Una cadena y un punto bajo. Y así me voy a ir tejiendo este patrón de una cadena y un punto bajo en toda la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta. Y aquí pues ya vamos a quitar el marcador porque aquí ya terminamos de hacer lo que sería esta parte del vestido. Entonces aquí simplemente vamos a cortar esta hebra y bueno, esta hebrita pues con la aguja la vamos a perder entre el tejido, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí, vamos a continuar y nos vamos a ir de nuevo a donde estábamos. Recuerden ir rellenando, ¿no? Vamos a regresar a donde el tejido que dejamos en pausa, ¿se acuerdan? Bueno, entonces en esta parte de aquí yo voy a hacer la unión de brazos, ¿no? Entonces nos vamos a ir así de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente. Listo, miren, ¿se acuerdan que avanzamos hasta la mitad de la parte de atrás? Entonces nos vamos a volver a enganchar y vamos a tejer otros puntitos más que sean necesarios hasta llegar a la parte de acá. Ya les voy a tejer y ya les voy a indicar, ¿ya? Yo voy a hacer unos 7 puntitos. Aún todavía no es el inicio de vuelta. Voy a hacer unos 7 puntos. 2. Es solo hasta llegar acá, ya les indico. No les digo que ustedes tejan justo los 7 puntos porque de pronto ustedes necesiten menos o más puntos. Sino que les quiero indicar aquí, miren, ¿no? Entonces estamos en la parte así de lado. Yo voy a tejer los puntos que sean necesarios para dejar aquí 4 puntos justo, miren, a la altura aquí de la pierna. Miren, 1, 2, 3 y 4. Porque estos 4 puntos son los que yo voy a unir de mi bracito. Entonces el bracito me va a quedar aquí. Entonces yo voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí, miren. Y ubicar 4 puntos que quede aquí a la altura de la piernita, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es tomar ya cualquiera de los bracitos. Recuerden que siempre la unión, cuando hacemos el cambio de color, pues este va a quedar hacia adentro. Entonces vamos justo eso a aplastarle así para que esto quede hacia adentro, ¿no? Y vamos a empezar para que el bracito nos quede así. Y vamos a empezar a tomar puntos de adentro hacia afuera. Miren, así de esta manera. Un punto. Tomo del brazo. Y luego voy a tomar un punto del cuerpo y voy a sacar un punto. Y este va a ser el nuevo inicio de vuelta. Entonces voy a coger un marcador y lo voy a poner aquí, porque este es el nuevo inicio de vuelta. Ahora voy a tomar otro puntito, el siguiente puntito del brazo y el siguiente puntito del cuerpo. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a tomar el siguiente puntito del brazo. Vamos a tomar así y el siguiente puntito del cuerpo. Aquí serían ya 3 puntitos que yo uní del cuerpo. Ahora voy a tomar el otro puntito del brazo con el otro puntito del cuerpo. Y aquí ya serían 4 puntos, miren, que hemos tomado uniendo el brazo con el cuerpo. Y el bracito, miren, nos queda así de esta manera a un ladito. Ahora yo voy a tejer
13 puntos, pero solamente del cuerpo, solo cogiendo el cuerpo, y voy a aprovechar a perder esta hebrita también, ¿ya? Entonces me voy a ir cogiendo solo los puntos del cuerpo y voy a hacer 13 puntitos bajos. Vamos a irnos tejiendo 13 puntitos bajos. Listo, miren, ya llegué a 13 puntos y sería justamente que me ubico a 4 puntitos, miren, la parte de la otra pierna. Entonces voy a hacer el mismo proceso que realicé con el primer brazo, ¿no? La parte donde terminamos queda hacia atrás y yo me voy a enganchar aquí un puntito cogiendo de adentro hacia afuera, ¿no? Vamos haciendo los puntitos, el mismo proceso que hicimos del primer brazo. Vamos haciendo un punto, vamos 2 puntos, vamos cogiendo, aquí sería 3 puntos y aquí 4 puntos. Ya hemos unido la mitad del brazo, ¿no? Y ahora vamos a hacer la parte de atrás, que serían en total 15 puntitos de la parte de atrás de la espalda, sería en este caso, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo estos 15 puntitos, aprovechando y perdemos esta hebrita también, ¿no? Y tejemos 15 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 15. Ahora ya me encontré de nuevo acá al inicio. Y como el bracito tenía 8 puntos, tejimos 4. Ahora vamos a tejer los 4 de acá adelante, ¿no? Entonces vamos con, aquí a ver, sería, déjenme ver, 1, 2, 3, ya. Vamos con 1. Y aquí sería el inicio de la vuelta. Vamos a poner el separador. Vamos 1. Cojo 2, cojo 3, miren así, y 4, ¿no? Y ahora me voy a ir tejiendo estos 13 puntos de aquí del pecho. Listo, aquí ya tejí 13 puntos, ahora voy a coger de nuevo los 4 puntos del otro bracito. Sería 1, 2, 3 y 4. Y ahora me voy a ir tejiendo 15 puntos de acá del cuerpo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 9 puntos bajos y una disminución, y la vamos a repetir solo 2 veces. 9 puntos bajos y una disminución 2 veces. Listo, miren, ya repetí 9 puntos bajos, una disminución, y 9 puntos bajos, una disminución. Ahora voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y realizaré una disminución. Y finalmente voy a tejer estos 6 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 6 puntos. Ahora voy a tejer aquí un punto bajo y voy a poner el separador. Así, de esta manera. Y vamos a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos y una disminución. Y esto lo voy a repetir 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. Listo, aquí ya repetí 3 veces. Ahora voy a hacer una disminución. Y ahora voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y finalmente vamos a repetir de nuevo 4 puntos bajos y una disminución, y al final me va a sobrar un puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, ahorita vamos a hacer una disminución. Y vamos a poner nuestro separador de vueltas.
Y ahora voy a repetir, ahora aquí voy a hacer un punto bajo y una disminución. Y solamente el patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir todo hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución alrededor de toda la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. No nos olvidemos de seguir rellenando mientras vamos cerrando. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y ya me cambié al color piel porque ya terminamos de tejer con el color verde. Y ahora sí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer en blow, o sea, tomando solamente la cadenita de atrás. Y vamos a hacer aquí un punto bajo, tomando solo la cadena de atrás, ¿no? O sea, en blow. Vamos a pincharnos aquí, así, miren, tomando solo la cadena de atrás. Y vamos a levantar un punto bajo. Todo vamos a hacer tejiendo las cadenas de atrás. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. Tomamos la cadenita de atrás y sacamos lazada. Tomamos la cadenita de atrás del otro punto de aquí, así, y tomamos lazada. Quedan 3, tomamos lazada y tejemos esas 3 para poder hacer nuestra primera disminución. Y de estas vamos a hacer 5, tomando la cadena de atrás, 5 disminuciones. Listo, miren, aquí yo ya hice mis 5 disminuciones y finalmente me van a quedar 2 puntitos. Y esos 2 puntitos que me quedan los voy a tejer normalmente, o sea, tomando la cadenita de atrás, voy a hacer 2 puntitos bajos, miren, así. Es importante que aquí ustedes hagan en blow porque necesitamos que nos queden estas hebritas de aquí, miren, vistas, ¿no? Cuando se hace la puntada en blow, porque aquí vamos a empezar a tejer el cuello amarillo del vestido de la chilindrina. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer, entonces aquí nosotros ya tendríamos 8 puntitos, ¿no? Y vamos a tejer estos 8 puntitos bajos tomando el punto completo. Listo, miren, aquí ya tejí mis 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una pausa en este tejido para tejer el cuello primero, para que luego con el cuellito de aquí, o sea, el cuello del vestido, porque para el cuellito para ingresar en la cabeza no nos estorbe. Vamos a ponerle un ratito así para que no se nos zafe. Y nos vamos a tomar el estambre de color amarillo para hacer lo siguiente. Miren, así. Vamos a hacer el cuellito. Entonces recuerdan que aquí pues dejamos esto en blow, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el cuello de aquí del vestidito. Vamos a hacer una pausa como les dije aquí. Y ahorita hice los 8 puntos que les dije y vamos a hacer una pausa y luego terminamos de hacer este otro cuello de acá. Vamos a hacer el cuello del vestido, ¿no? Entonces aquí recuerden que dejamos pues los puntitos, ¿no? Esta vuelta tenemos 13 puntos, entonces aquí 13 cadenitas, vamos a hacer 13 aumentos. Entonces vamos a colocar de esta manera el cuello hacia nosotros y nos vamos a ingresar, miren, debemos encontrar el centro, ¿no? Si aquí está, miren, estas 2 hebritas, entonces estas 2 son las céntricas. De aquí va a empezar la una y sale así la otra, ¿no? Entonces vamos a empezar desde esta de aquí. Esta de aquí, así de esta manera, y nos vamos a ingresar con el estambre, así. Entonces aquí, como les digo, vamos a hacer un aumento en cada hebrita. Entonces aquí vamos a hacer una cadena, así, miren, una cadenita. Vamos a ingresar y nos hacemos una cadena, eso. Así de esta manera. Y aquí mismo en el punto que yo hice la cadena voy a hacer un punto bajo. La cadena va a ser como que fuera un punto, ¿ya? Y si yo hago un punto, entonces como que ya tengo 2 puntos, ¿no? Un aumento, la cadena un punto y el punto bajo en la misma hebrita sería un aumento. Y así me voy a ir tejiendo aumentos en cada hebrita, miren. Aquí ya hice mi segundo aumento. Y así me voy a ir tejiendo los aumentos. En total, hasta llegar a la hebrita que ya se junta con esta que iniciamos, me debe salir 13 aumentos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 13 aumentos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar el tejido.
Vamos a girar el tejido y vamos a tejer. Primero nos vamos a saltar el primer punto, nos saltamos el primero y continuamos desde el segundo y nos vamos a ir tejiendo 23 puntos, solo hasta 23. Listo, miren, aquí ya tejí mis 23 puntos, entonces el siguiente me salto y tejo el último y aquí ya tendríamos con este 24 puntos, ¿no? Ahora giramos el tejido nuevamente, nos vamos a saltar el primer punto y tejemos desde el segundo punto y me voy a ir haciendo 21 puntos, solo hasta 21. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 21 puntos. Ahora lo que voy a hacer es me voy a saltar el que sigue y hago el último puntito. Me voy a ir haciendo el último puntito, miren, ¿no? Listo, ahí ya tendríamos hecho esta parte de aquí. Entonces hasta ahí nomás llega el cuellito, pues aquí vamos a cortar la hebra. Este sería, miren, el cuellito, ya bajándolo ya nos queda así, miren el cuellito del vestido, ¿no? Entonces aquí vamos a cortar la hebra para nosotros poder perderla, ¿no? Vamos así, aquí al último, a hacer una cadenita, así, y cortamos la hebra. Y luego la zafamos así y la vamos a esconder debajo de este tejido, ¿no? Del lado revés del cuello para que ya nos quede así, miren, los dos laditos, ¿no? Listo, miren, y así ya nos quedaría el cuellito del vestido. Ahora vamos a retomar el tejido que estábamos aquí pendiente del cuellito y vamos a hacer vueltas de altura. Ya hicimos una vuelta, ¿no? Porque tejimos 8 puntos. Ahora vamos a hacer 5 vueltas más de 8 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer aquí mis vueltas y ahora vamos a tomar un palito. En esta ocasión voy a utilizar este palito de pincho, un palito de madera. Pueden utilizar algo lo que ustedes deseen aquí, no que sea rígido. Entonces lo vamos a meter un poquito así, miren, llega hasta aquí. Y aquí vamos a tomar la señal y lo vamos a cortar aquí al ras. Listo, miren, aquí ya le metí el palito al ras. Y ahora vamos a cerrar haciendo, como tenemos aquí 8 puntos, vamos a hacer 4 disminuciones. Y listo, miren, ya hice las 4 disminuciones. Aquí no es necesario que dejen hebra larga, simplemente van a hacer esto, van a insertar la aguja. Y miren, vamos a ir pasando por estas 4 cadenitas, ¿no? 1, 2, vamos a cerrar el anillo mágico como siempre solemos cerrar, miren. 4, jalamos, se cierra bien y de aquí simplemente vamos a pasar por cualquier parte así miren, del tejido. Jalamos, se cierra, miren, y aquí ya podemos cortar la hebra. Aquí no necesitamos dejar hebra. Vamos a cortar la hebra de esta manera. Y ahora aquí el cuerpito, lo que nos faltaría, recuerdan que hicimos el bolsillito. Vamos a pegarle el bolsillito aquí en esta parte de aquí, a coser o a pegar. Solamente esta hebrita ya le voy a esconder. Sería aquí, miren. Y vamos a pegar o a coser solo alrededor de estos 3 lados. Aquí, acá y acá. Esta parte la dejamos abierto. Miren, ahora con el estambre de color amarillo vamos a simular un lacito nada más. Entonces vamos a hacer así. Primero algo así, ¿no? Miren, y ahí vamos a pegarle un poquito con silicona. Y luego le hacemos la otra orejita. Miren, así. El mismo tamaño de la otra. Y le pegamos ahí también en el centro. Y luego simplemente le vamos a cortar aquí que quede del mismo porte de esta. Miren, y así nos queda este lacito pequeñito. Aquí en las puntitas también le puse casi nada de silicona y solo así como para que no se noten las hebras abiertas. Y esto vamos a pegarlo también. Y miren, así le pegamos aquí, en esta partecita de aquí arriba, nada más el lacito. Y aquí está el bolsillito, miren, pegado aquí. Nos queda así de esta manera. Miren, así está la chilindrina. Miren, con sus zapatitos así, la parte de acá atrás. Entonces, bueno,
Así nos quedaría, ya tendríamos listo el cuerpo. Bueno, vamos a continuar, pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos personajes que voy a subir de esta colección del Chavo del Ocho. Así que suscríbete, activa la campanita, dale like a este video y compártelo. Nos ayudas mucho para crecer juntos. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer este saquito, miren, el saquito, ¿no? De la chilindrina, que realmente pues le hice este detalle así para que simule, pues para poderlo torcer más fácilmente, porque ya se lo pone así torcido en la parte de atrás. Bueno, dicho esto, vamos a realizar dos piezas primero y de ahí las unimos, ¿no? Les voy a indicar aquí, yo ya hice, miren, la primera pieza. Entonces vamos a hacer exactamente igual esta otra pieza. Vamos a hacer dos igualitas, entonces ya les voy a indicar ahorita cómo la hice. Entonces vamos a iniciar realizando 12 cadenitas. Vamos a hacer así. 1 y 12. Ahora vamos a tejer aquí 11 puntos bajos, ¿no? Empezando desde la segunda cadena, desde el ganchillo, y nos vamos a ir tejiendo estos 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 11 puntos. Ahora vamos a hacer 3 filas de altura. Vamos a tejer estos 11 puntos girando el tejido y tejemos, ¿no? Sin hacer cadenas al finalizar. Vamos a hacer 3 filas de altura de 11 puntos. Con esta que hicimos serían 4. Listo, miren, ya tejí mis 3 vueltas filas de altura. Con la inicial serían 4, ¿no? Listo, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a girar el tejido. Y vamos a hacer 4 puntitos, ¿no? 4 puntos bajos. 1 y 4. Ahora vamos a levantar 7 cadenas. 1 y 7. Nos vamos a saltar solo 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el cuarto le pincho y termino tejiendo estos 4 puntos. 1 y 4. Listo, ya terminamos, miren así. Esto es para hacer aquí luego la manguita. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer estos 4 puntos. 1 y 4. Ahora nos vamos a ir tejiendo, miren, estas 7 cadenitas, ¿no? Si bien es cierto que están aquí del lado revés, pero sí se puede ver, miren, estas hebritas. Estas hebritas son cada cadenita. Entonces vamos a ir cogiendo así, miren, cada hebrita y nos vamos tejiendo 7 puntos. 1 y 7, ¿no? Y ahora nos vamos tejiendo estos 4 puntos de aquí, de la base. 1, 2, 2, 2, 2, 3 y 4. Miren. 4 puntitos. Vamos a girar nuestro tejido y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a saltarnos el primer punto y vamos tejiendo desde el segundo punto y nos vamos a ir tejiendo estos 14 puntos en total hasta el final. Listo, ya tejí mis 14 puntos. Ahora voy a girar el tejido y voy a tejer 12 puntos bajos sin saltarme ningún punto ahorita. Y voy a irme tejiendo 12 puntos. Listo, ya tejí los 12 puntos y me sobran 2 puntos. Este me salto y tejo el último puntito. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a girar mi tejido. Me voy a saltar este punto y me voy a ir tejiendo solo 12 puntos hasta el final, porque tengo 12 puntos aquí, pero saltándome el primero. Listo, miren, aquí ya tejí mis 12 puntos, giro el tejido y voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 4, una disminución, cojo así lazada, cojo el otro punto, cojo lazada, y tengo 3, cojo lazada y tejo los 3. Vamos de nuevo 4 puntos, 1 y 4. Y voy a hacer otra disminución, cojo lazada, el último también, tengo 3, cojo lazada y tejo. Voy a girar de nuevo el tejido, me voy a saltar el primer punto y me voy tejiendo estos 9 puntos
que me faltarían tejer hasta el final. Listo, miren, aquí ya tejí mis 9 puntos. Ahora voy a girar. No importa si se les está haciendo así como, miren, así como fruncido, no importa, esa es la idea. Entonces vamos al siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Repetimos, un punto bajo, una disminución. Y por último, de nuevo, un punto bajo y una disminución. Aquí ya se me zafó. Y una disminución. Miren así. Giramos el tejido y vamos a tejer normalmente estos 6 puntitos que nos han quedado. 1. Y por último, aquí está el último puntito, 6 puntitos. Miren, así de esta manera. Y bueno, aquí ya tejí otra vez la pieza. Miren, aquí tengo una pieza. Y aquí tengo la otra pieza. Estas hebritas que nos está sobrando así, no se preocupen porque cuando hagamos una vuelta al final se van perdiendo. Ya, entonces aquí tenemos, miren, 2 piezas. Vamos primero a cortar esta hebrita ya. De la pieza última que hicimos. Vamos a cortar. Entonces yo les voy a indicar la forma como vamos a hacer. Miren, las 2 piezas están iguales, ¿no? Aquí tenemos realmente un ángulo recto que se forma. Aquí está recto, recto y aquí viene la curva. Recto, recto y acá viene la curva, ¿no es cierto? Entonces en esta parte de aquí miren que está recta, que incluso aquí en esta parte recta aquí es donde se ven las cadenas y los puntos, miren. Y en esta otra parte recta en cambio se ven los finales de cada fila que hacíamos cuando girábamos. Entonces esta parte que se ven los puntos la vamos a girar así para que esta curva nos quede hacia abajo y cuando terminaban las filas nos quede hacia arriba, ¿ya? Si esta le hacemos lo mismo y le giramos, nos quedarían 2 brazos derechos, ¿no es cierto? Y la idea es que esto nos quede hacia este lado y hacia este lado. Para esta hacerla del otro lado, simplemente vamos a virar la pieza así, a virarla del lado contrario, miren, y ya nos quedaría, ¿no? Ya nos quedaría de igual forma aquí los puntitos de las cadenas y acá los finales de cada vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir estas 2 piezas así, tal como están así. Y vamos a unir toda esta parte de arriba haciendo puntos bajos, ¿ya? Entonces, vamos a coger el estambre y nos vamos a unir aquí en esta primerita, en este huequito, miren, que está aquí. En este huequito, ¿ya? Entonces, este huequito de aquí yo voy a ingresar así el estambre. Miren, este le voy a poner hacia adelante. Voy a hacer una cadena que simularía como que fuera un punto, ¿no? Y voy a aprovechar esta otra hebra que está acá atrás y la voy a poner adelante las 2 para irlas perdiendo. Entonces yo primerito voy a tejer aquí los puntos de aquí, como yo les he indicado en los tutoriales, vamos a tomar como que fueran puntos las uniones, el final, miren estas rayitas que se forman de cada fila y también en el centro de cada franjita. Entonces si yo me cogí al final aquí, ¿no? Me voy a ir ahora al centro de la franja, que sería aquí, y voy a hacer el punto. Como yo hice al principio una cadenita que simula un punto, entonces este sería el segundo. Bueno, iríamos 2. Ahora me toca aquí al final, en la unión. 3. Miren, vamos en el centro. 4. Vamos aquí en la unión. 5. Vamos al centro. 6. Vamos en la unión. 7. Vamos al centro. 8. Vamos en la unión. 9. Estamos 9 ya. Estas hebritas, como ya las perdimos, las vamos a cortar para que no nos vayan a estorbar. Vamos a cortarlas, ¿ya? Estamos 9, ¿no es cierto? 9 puntos hasta ahí. 9. Vamos, nos tocaría el centro. 10.
Vamos aquí en la unión 11. Vamos aquí en el medio 12. Vamos en la unión 13. Y vamos en el medio 14. Aquí miren, terminaríamos con 14. Justo aquí donde terminó esta fila de acá. Entonces ahora vamos a coger la otra pieza como está así acomodada. Y vamos a unir, ¿no? Esta hebrita vamos a ponerla hacia acá. Miren, entonces yo me voy a pinchar aquí igual en el final donde terminó en este huequito. Miren, este huequito de aquí. Y voy a hacer de igual forma 14 puntos. Voy a poner estas hebras hacia adelante para irlas perdiendo. La de acá atrás también, para que no se me afloje el punto, ¿no? Entonces voy a coger la lazada y voy a empezar a tejer. Y voy 1, vamos al centro acá 2, y así mismo en los mismos espacios voy cogiendo 2, ¿no? Y el último 14. Miren. Entonces nosotros, déjenme acomodar este estambre de acá. Ya hemos unido, miren, estas dos piezas así, ¿no? Que nos quede estas curvitas al interior para luego poder doblar así, ¿no? Entonces ya hicimos esta parte de aquí. Ahora lo que vamos a irnos yendo es ahorita aprovechar que estamos aquí. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, ¿no? Vamos a girar el tejido y nos vamos a ir haciendo un punto bajo. Aquí hago un punto bajo, así de esta manera, y una disminución. Y esto me voy a ir yendo haciendo por todo esto hasta aquí. Voy a repetir un punto bajo, una disminución por toda esta fila, hasta aquí, hasta el final. Listo, miren, ya hicimos un punto bajo y una disminución en toda esta fila, ¿no? Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es me voy a ir haciendo puntos deslizados todo alrededor de esta parte de aquí, así. Voy a ir haciendo puntos deslizados pero flojito. No voy a apretar para que no se me frunza. Entonces aquí inicio primero haciendo una cadena, miren, ¿no? Aquí en esta parte de aquí es fácil porque aquí pues yo ya le veo los puntos realmente para ir cogiendo. Simplemente aquí donde hicimos la primera fila para unir y la fila de disminuciones vamos a hacer aquí en el centro como que fuera un punto, así como siempre cogemos el final cuando son filas, ¿no? Vamos a coger acá 2, así vamos a hacer flojitos, ¿no? 3, y me voy a ir, miren, de aquí me salieron 3, ¿no? De estas dos filas que hice en la unión. Y ahora sí me voy a ir tejiendo, miren, voy cogiendo punto sobre punto. Porque aquí sí se ven ya los puntos, ¿no? Entonces yo me voy a ir cogiendo así, haciéndolo muy flojito. Así, miren, hasta llegar acá ya les indico, solo hasta llegar acá. Listo, miren, yo ya hice mis puntos deslizados hasta llegar a la esquina. Para girar voy a hacer una cadena, así, y luego me voy a enlazar acá al lado. Miren, acá al lado, si ven que ahora nos toca como los finales de las vueltas que no se ven puntos, entonces vamos a ir tejiendo al final de la fila, en el centro, aquí en la unión, en el centro, así, ¿no? Como ya les he indicado. Entonces aquí nos tocaría tejer es aquí, miren. Entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora ya me tocaría aquí en el centro, punto deslizado, y vayan haciéndole flojito. No le hagan apretado para que no se les frunza. Entonces yo me voy a ir tejiendo así, 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 miren. Yo cuando ya llego aquí, porque aquí terminan las franjas, ya empiezan aquí de nuevo, miren, se ven las cadenas de los puntos, ¿sí? Entonces yo me voy tejiendo así estas cadenas de los puntos. Luego me toco con los otros puntos. Cuando yo llegue acá ya les indico. Vamos a tejer hasta aquí, ¿ya? Vamos a tejer así y hasta aquí. Aquí hice una pausa porque tejí esta partecita de aquí antes de tejer estos puntos de aquí. Entonces aquí voy a hacer una cadenita así.
Entonces voy a coger el primer puntito, la primera hebrita del puntito, miren, deslizado. Entonces me voy a ir cogiendo así cada puntito, ¿no? Me voy haciendo deslizados porque aquí se coge claramente los puntitos. Aquí sí se miran, ve. Aquí se miran los puntitos. Así nos vamos tejiendo. Y cuando miren aquí ya me falta un puntito. Ya tejí todos los puntitos. Para pasarme al otro lado voy a hacer una cadena. Y ya me uno, miren, al otro puntito de acá al lado, ¿no? Entonces voy a ir cogiendo cada puntito y voy haciendo un punto deslizado. Entonces aquí voy a ir tejiendo así. Ahora cuando aquí ya voy a coger la curva para hacer aquí en los finales de vuelta, voy a hacer aquí en la esquina una cadena y continúo. Miren así, ¿no? Tejí hice una cadena y seguí acá. Ya llegué acá al final, de igual forma voy a hacer una cadena. Y me voy a ir tejiendo, miren, cogiendo aquí los puntos que se ven, ¿no? Porque se ven como las cadenitas ahí. Entonces me voy a ir tejiendo cada cadenita hasta acá, hasta la esquina. Y listo, miren, aquí ya llegué a la esquina. Y aquí ya nos encontramos de nuevo con lo que cuando unimos las dos piezas. Acá no vamos a hacer nada. Aquí simplemente le vamos a cortar la hebra. Y bueno, vamos a desaparecer esta colita. Vamos a desaparecer, este es el derecho, de aquí atrás del tejido. Miren, entonces sería así, ¿no? Entonces la parte, así sería el saquito, va a ser, ¿no? Esta va a ser la parte de abajo. Entonces aquí simplemente lo que vamos a sacar son las manguitas. Recuerden que este es el lado derecho de donde hicimos, miren, se ve los puntos deslizados al derecho, ¿no? Entonces simplemente nos vamos a coger otra vez el estambre y vamos a hacer las manguitas, ¿no? Vamos a hacer las mangas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a introducir aquí, en este huequito de aquí, miren, de aquí, ¿no? Y nos vamos a ir yendo, tejiendo puntos, ¿no? Vamos a hacer aquí puntitos. Voy a hacer una cadena. Esta primera cadena me va a contar como un punto y voy a sacar de aquí 14 puntos, ¿no? Me voy a ir tejiendo. Entonces, miren. Aquí ya hice como la cadena que fuera 1, 2, miren, 3. Voy a ir cogiendo los puntos, ¿no? 4, miren, 5, 5, 5, 5. Voy acá, 6, en esta esquina, 6, 6. Vamos acá, 7. Vamos cogiendo estos espacios, ¿no? 7. Esta hebrita la voy a cortar porque ya me está estorbando. 7. Voy a sacar de este espacio, como les dije, 14 puntos, ¿no? 7, miren. Aquí me cojo 8, 9, 10, 11, 12, 12. Miren, 12. Y aquí es donde hice la cadena. 12, ¿no? No, aquí es donde hice la cadenita, miren. Esta es la cadenita que inicié. Voy 12, ¿no? Me meto aquí. 13. Y le voy a dar en este huequito antes de la cadena 14. Así. Y aquí tendríamos ya 14 puntos, miren. Contando desde esta cadenita que hicimos al inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo. Ahora me voy a unir a la cadenita que hice al inicio. A esa me voy a unir, que es esta de aquí, miren. Me voy a unir y voy a levantar el primer punto como de la segunda vuelta sería. Entonces me voy a ir tejiendo estos 14 puntos y voy a hacer aquí
A ver, me tocaría hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 vueltas de altura de 14 puntos. Voy a levantar 7 vueltas de altura, ¿no? De los 14 puntitos. Aparte de estos ya hice los 14. Aparte de esta voy a levantar 7 filas. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa manguita también. Y voy a cortar aquí la hebra. Simplemente hago esto y voy a ensartar la aguja. Y lo que voy a hacer aquí es un punto falso para cerrar, ¿no? Entonces me salto este punto, voy al siguiente por debajo. Y luego me pincho por donde, miren, salió por aquí, por donde salió la hebra. Y me voy hacia atrás, perdiendo esta colita. Así, miren, jalo. Entonces aquí ya se forma el puntito falso, ¿no? Y esa colita ya la corto. Listo, miren, así le hice la manga, la otra le hacen lo mismo. Y así nos quedaría, miren, esta es la parte, acuérdense que aquí se le ve doble por lo que unimos las piezas así. El saco sería así, ¿no? Entonces para ponerle así, miren, les voy a traer aquí que tengo el cuerpito. Y les voy a indicar, ¿no? Entonces el saco se lo pondría así. Entonces se metería así, miren, ¿no? Entonces aquí le voy a dar 1 y 2 vueltitas. Y la meto aquí, miren, así. Y se mete así de esta manera. En la otra partecita del saco, ¿no? Entonces le vamos a acomodar bonito aquí. Cómo se le ve el saquito, miren. Si quieren le torcen así, o si no le pueden poner sin torcer, igual se les ve como este detalle, algo así, ¿no? Porque igual se les ve bien, miren, pero en la parte de atrás se les debe ver así y esta sería la parte de adelante. Entonces simplemente el cuellito va encima del saco, vamos a alzar el cuellito y el saco lo vamos a poner debajo y miren, el cuello va encima. Entonces nos quedaría así. Así nos quedaría, miren, el saco de la chilis. Aquí se le ve así la parte de atrás, como que ella lo tiene así al saco, ¿no? Como que se lo ve como que lo tiene doblado. Medio raro se lo pone. Entonces, miren, así sería el saquito de la chilindrina, nos quedaría así. Bueno, vamos a dejar a un lado esta pieza. Y ahora lo que les voy a indicar son las gafas que yo hice, ¿ya? Miren, aquí tengo las gafas y las voy a sacar ya para indicarles cómo las hice. Entonces, miren, estas gafitas las hice así con alambre y las forré con estambre. Solo las puntitas las dejé así, ¿no? Entonces, yo me armé una pieza. Miren, aquí tengo unos palitos. O sea, si ustedes pudieran tener un palito así de este grosor, es un cuadrado realmente, miren. Aquí yo uní 9 palitos para que me dé, o sea, el grosor de esto es el tamaño, miren, que ustedes quieren de su lente, ¿no? Como ustedes quieran hacerlo, si lo quieren hacer redondo, pues tienen algo redondo, lo pueden hacer. Este palito, a ver, vamos a ver cuánto mide, ¿ya? Este palito, miren, aquí están los centímetros acá abajo, mide aproximadamente como casi 2 centímetros, está 1.8, ¿sí? 1.8 centímetros, ¿no? De cada lado. Pues como no tenía un palito de ese grosor, realmente uní este para poder hacer más o menos esto. Como unos 2 centímetros podemos hacerle de cada lado. Entonces lo uní así con cinta para que esta sea una herramienta que ya les quedaría. Esta herramienta les quedaría para hacer siempre lentes de este tamaño. Y así ustedes van a hacer el grosor para que más o menos le cachen cómo es para hacer los lentes. Entonces vamos a tomar un alambre de aproximadamente unos 40 centímetros, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Con el palito que yo les dije, déjenme a ver, le hago un poquito para acá atrás. Ya. Con el palito que yo les dije, miren, entonces vamos a empezar así, ¿no? Y vamos a ponerle más o menos como unos 5 centímetros, dejémosle aquí. Y lo que vamos a hacer es irle dando vueltas, ¿no? Vamos a darle vuelta así. 1, 2, 3 y la cuarta quedaría hacia arriba, ya, así, más o menos, ¿no? Entonces esto lo vamos a sacar de aquí.
Miren, aquí yo ya le saqué, entonces me queda así, ¿no? Me quedaría, déjenme subirle un poquito la cámara, ya. Me quedaría así, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces en la mitad yo aquí voy a abrir. Voy a abrirle así. Así, miren, ¿no? Y luego esta parte de aquí la voy a girar hacia abajo para que la patita me quede hacia abajo, así, miren, ¿no? Entonces aquí la idea es aquí hay que tener mucha paciencia, chicas. Ir acomodando realmente aquí. Esta va a ser la parte, miren, esta de aquí, como pueden ver, miren, es la parte de acá arriba. Entonces, ustedes van a ir acomodando, obviamente, que les quede firme, así, miren. Entonces, lo que yo aquí hice es, por ejemplo, le pegué para que me quede firme aquí, como ya le puse la parte que, cómo me iba a quedar, entonces yo le puse aquí un poquito de cinta, aquí, de cinta adhesiva para que me quede firme y ya no se me mueva. Y ya cuando le tenía igual puesto esto ya acomodado acá, igual hice lo mismo, un poquito de cinta hasta aquí la mitad. Porque luego estas las vamos a doblar, ¿no? Entonces vamos a poner, cuando ya ubiquemos bien, que estén los cuadraditos, que sería, por ejemplo, esta es la carita de la muñeca, miren. Le va a quedar así, ¿no? Los lentecitos. Y ubiquemos nosotros bien esto, que nos quede así. Y vamos a poner aquí cinta adhesiva uniendo las dos hasta aquí, miren, para que nos quede así las dos uniditas. Y lo mismo vamos a acomodar el lado de acá, que nos quede bien las dos partes. Y vamos a poner tanto cinta acá y acá. Miren, aquí yo ya le puse cinta, ¿sí ven? Cinta adhesiva. Entonces aquí ya se ve. Después le hacen lo mismo la parte de acá, ¿ya? Entonces lo que les quiero indicar es primero esta parte. Luego aquí lo que vamos a hacer es, vamos a girar un poquito así. Vamos a mandarle para atrás, así, miren. Vamos a irle dando forma. Luego que le mandamos para atrás, espérenme un ratito, está un cabello por aquí. Ya. Vamos a hacerle así, como que horizontal, miren, así horizontal. Entonces le vamos a dejar aquí como que su dedito se pueden más o menos medirle para que quede así. Miren, quede este espacio. Primero hacemos horizontal y luego doblamos. Miren, y así nos queda la primera patita, que sería esta así, miren. ¿No? Esto de aquí. Entonces, lo mismo van a hacer aquí. Van a ubicar bien el cuadrito, le van a poner cinta, le hacen primero horizontal y luego la giran. Vamos a poner cinta esta parte de aquí, pero ubicando bien, ¿no? Vamos a que quede el mismo cuadrito acá. Listo, miren, ya le hice las dos partes, tanto la una como la otra, ¿no? Entonces aquí, miren, más o menos le dejé como 4 centímetros y le doblé la puntita. Así con la pinza, ¿no? Cogen una pinza y le doblan esta como gotita. Así. Simplemente le doblan así. Con una pinza y esto luego le unen nada más. Le van a unir así. Miren. Como una gotita nada más. Solo como para que luego no se vayan a pinchar. Y así nos quedan más o menos los lentes, miren, de la chilis, ¿no? Nos quedaría los lentecitos, entonces, pues esto obviamente pues va, esto es como que está apretadito, miren, entonces ahí se van a quedar, miren, no se caen los lentes. Ustedes quieren hacerle más largo, más corto, pues ya, esto más o menos mide 4 centímetros, miren, entonces nos quedaría así. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer, simplemente le vamos a forrar. Así como hemos hecho algunos accesorios para los amigurumis forrado. Entonces simplemente vamos a ir con el estambre, por ejemplo negro, vamos a ir dando vueltas. Esto sí nos toca bastante paciencia por estas partes de aquí, que nos toca ir así despacito. Entonces vamos a poner silicona caliente o fría. Aquí en estos lentes de pronto puede servirles más la silicona fría. ¿Por qué? Porque se demora en secar. En cambio la silicona caliente, como se seca muy rápido, tienes que rápido dar la vuelta, entonces si no se te seca. Entonces lo que pueden hacer es utilizar pegamento, puede ser también blanco o silicona fría, y van envolviendo así despacito. Por ejemplo, se van envolviendo desde aquí, desde el palito así, van dando vueltas, suben aquí, puede ser así, miren, se van recto acá y luego bajan este otro palito y luego se volverían a unir por aquí.
Aquí le pasan de nuevo y van así y terminan acá. Ese proceso vamos a hacer. Miren, así ya le tengo avanzado esta parte de aquí. Miren, así. Le dejé un pedacito aquí. Luego esto ya con silicona le terminas de forrar. Bien. Entonces le fui así, miren, envolviendo aquí, acá arriba, como yo les dije, y terminé acá. ¿No? Acá igual voy a cortarle el exceso. Después me voy a enganchar de nuevo aquí. Me voy a ir así enrollando toda esta parte. Me paso nuevamente aquí la parte de arriba y luego me engancho acá y termino aquí. Y listo, miren, así me quedaron los lentes, los lentecitos. Entonces, bueno, los vamos a dejar a un lado porque vamos a terminar de hacer lo que es los detalles de la cabecita. Y aquí los pelitos también les voy a indicar cómo tienen que ir pegando, ¿ya? Vamos a irle pegando o cosiendo, ¿no? Los pelitos. Entonces, miren, déjenme poner la pistola a calentar. Y vamos a ir poniendo, ¿no? Vamos a ir ubicando. Les voy a indicar así, miren. Les vamos a poner alfileres. Vamos a poner alfileres primero, ¿ya? Y yo les voy a ir indicando en qué sitio van a estar. Entonces, estos dos pelitos primero, este va a estar pegado acá. O sea, como que se inclina hacia la izquierda, ¿no? Y luego este otro bucle le pegamos de igual forma pegado a este. Luego este de aquí lo vamos a hacer rectito. Va a caer recto, ¿no? Lo voy a poner ahorita con alfileres. Este de acá igual, recto apegado al que sí acabamos de hacer, ¿ya? Luego el otro recto, pero no apegado a este, dejando este espacio. El otro lo pegamos al lado de este, así, ¿no? Luego este recto, cae solito así. Este otro también cae solito sin pegarse. Así, déjenme poner los alfileres. Y luego estos otros así, este pegado hacia acá, hacia el cabello negro. Y este también lo pegamos hacia allá, hacia la derecha. Están las arañitas de la silicona. Así va a ir pegado el cabello o cosido, ¿ya? Miren, aquí estos dos, dejando este espacio, aquí dejando este espacio, dejamos este espacio, aquí este espacio y aquí este espacio. Entonces vamos a coser o a pegar esto. Listo, miren, aquí ya le pegué, ¿no? Entonces también le puse los ojitos. Los ojitos miden como 9 milímetros de diámetro, ¿no? 9 milímetros más o menos. Miren, aquí tengo ¿cómo es? 1 metro, miren. Mide más o menos como unos 9, sí, 9, 8 milímetros, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar 8 filitas desde la cabeza, el color piel, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la 8 le vamos a ubicar los ojos con 1, 2, 3, 4, 5, dejando 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos aquí, 5 puntos acá y 7 en el medio, ¿no? Entonces, pues vamos a tomar estambre de color blanco. Y vamos a hacer la lucecita de los ojitos. Nos vamos a ingresar por acá debajo. Y vamos a salir por aquí, miren. Por aquí abajito. En la mitad del ojito, pero en la parte de abajo. Así. Luego vamos a pasar así para arriba. Mira, y le damos al lado contrario. Acá. Y luego nos vamos a pinchar a un ladito. Así. De esta manera, siempre con el estambre para atrás, ¿no? Bueno, si tú ya has realizado algunos de mis tutoriales, ya debes estar muy familiarizado con este proceso de la luz que siempre le ponemos a nuestros amigurumis. Luego nos vamos a pasar del lado de arriba, así mira, de esta manera. Sacamos por acá, eso, no jalamos mucho, ¿no? Solo para que quede. Esta puntadita de aquí le estoy dando porque a veces el estambre se mete por debajo del ojito. Entonces ahí le sujeta y se queda firme, miren. Entonces acá nos enganchamos de igual acá atrás, miren, acá abajo quiero decir. Y salimos a un ladito, miren. Espérenme, acá toca salir. Me estoy saliendo muy para allá. Listo. Jalamos.
Y hacemos lo mismo, nos pinchamos aquí mismo por donde salimos y nos vamos a salir por acá, por abajo donde está el huequito para ingresar el cuello, porque ya no vamos a necesitar. Si se les mete así, miren, un poquito la lucecita, simplemente con la aguja hacemos esto. Le intentamos un poquito, miren, ya. Y queda bien, ¿no? Entonces no jalen mucho cuando vayan a rematar. Y simplemente ahorita rematamos el blanco. Listo, miren, así nos quedó la lucecita de los ojos. Y ahora ensarté hilo de bordar de color negro para hacer este detalle. Ahora me voy a salir aquí en esta parte del ojito. Miren, a la misma altura de donde nos salimos para hacer la luz de los ojos, miren. Si ven que es la misma fila, pero no me ubico en el centro, sino aquí, más acasito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a inclinar así una fila. Y voy a topar justo aquí donde llega lo blanco. No más acá, sino aquí donde llega lo blanco. Y vuelvo y me salgo por aquí, por donde ingresé. Así, miren, para hacer este detallito de acá arriba de los ojos. Voy a darle otra pasadita ahí mismo, así. Miren, y ahora me salgo por el otro lado. Por el otro ladito del ojo para hacer exactamente, miren, lo mismo. Y me queda así. Y voy a hacer exactamente lo mismo acá, en este otro lado. Entonces me pincho ahí, miren. Me voy a pinchar acá, así, y luego me vuelvo a pinchar acá. Entonces voy a salir por cualquier otro lado, voy a rematar porque las cejas y las pestañitas lo voy a hacer con un hilo de bordar más delgadito que este, casi la mitad del grosor de este, para que quede como más delicadito. Miren, y así nos queda esa parte. Entonces vamos a rematar este hilo y vamos a ensartar un hilo de bordar más delgadito. Listo, miren, aquí me voy a salir de igual forma 2 filitas hacia arriba de donde hicimos este detalle de arribita del ojo. Creo que he ensartado mucho, mucho hilo de bordar. Bueno, entonces miren, de aquí de donde está en la misma dirección subo 1 y 2. Y luego la cejita simplemente va a ser del mismo ancho de esto, son 1, 2, 3, miren, pero me voy a inclinar una filita. Así que me voy a inclinar esta fila, sería que pincho acá. Luego me voy a salir por el otro lado. Miren así. Para que me quede más delicadita la ceja. Porque como ella es niña, no le hacemos muy ancha la ceja. Cuando son el Chavo o el Kiko, le hicimos con este mismo grosor de estambre. Pero ella como pues es la Chilindrina, es mujer a la final. Entonces vamos a hacerle aquí... De igual forma vamos a inclinarle una filita con 3 puntitos, ¿no? Entonces le vamos a inclinar y le vamos a pinchar aquí sería, ¿no? Y vamos a bajarnos, vamos a hacer de una vez, ¿cierto? Las pestañitas, ¿ya? Entonces, miren, yo me voy a pinchar y voy a salir justo aquí en el borde, donde terminé de hacer... donde me pinché cuando hice esta parte, ¿ya? Entonces, miren, voy a jalar así para que se me forme. Miren, aquí ya se me formó la otra cejita, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un puntito horizontal. Estoy así, miren, en la misma fila me pincho aquí y voy a salir por el mismo orificio, así, porque es un detalle como bien delicadito que aquí vamos a hacerle, ¿ya? Así, miren, me queda como una rayita. Y ahora la otra me voy a hacer así, diagonal. Es como que bajo a esta. Entonces me voy a pasar al otro ojo para hacer exactamente lo mismo. Y me salgo por acá, que no se me quiere salir. Ahí. Me salgo por el otro lado. Y aquí, miren, ya se me forma así, miren, como una pequeña pestañita nada más, así. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una puntada horizontal,
aquí en este puntito, me regreso por donde me metí, así de esta manera, y uy, ya se me zafó la aguja. Bueno, ya la voy a ensartar así, y la otra acá abajo así diagonal, bajo un punto, y luego me voy a salir para hacer de una vez las pequitas. Entonces las pequitas voy a bajar de donde está aquí, miren el ojito, voy a bajar una simplemente para hacer las pequitas. Aquí sería aquí, miren, así, miren, ya me quedarían así los dos ojitos. Entonces miren, aquí está el ojito, bajo 1 y 2 para poder hacer unas pequeñas pequitas aquí. Entonces voy a empezar a hacer las pequitas, ¿no? Vamos a hacer entonces aquí, voy a coger, así como hicimos las pequitas del Chavo, si es que ustedes ya hicieron el Chavo del 8, pues van a estar familiarizados con este. Voy a coger un poquitito así de estambre, una poquita, así miren. Cojo el hilo y voy a pasar 1 y 2 veces. Sujeto aquí y jalo así despacio, ¿no? Uy, ya se me enredó acá. Jalo, le hice muy largo este hilo y me toca jalar mucho. Miren, y aquí se nos forma ya una pequita. Luego me vuelvo a meter aquí mismo donde me pinché y me salgo un puntito al lado. Así. He visto que también las pequitas les hacen así como rayitas. Si quieren hacerle como rayitas, le pueden hacer como rayitas. Porque miré una imagen que me mandaron del Chavo que hicieron de mi tutorial y le habían hecho con rayitas así. Y también queda muy bien. O sea, yo les doy algunas opciones, pero ustedes pueden irlas cambiando. Así hacía yo cuando recién inicié en lo que es de los amigurumis. Entonces cogía y le cambiaba algunos detalles. Entonces yo les doy una guía, pero no es que tiene que ser así, ¿no? Entonces vamos a hacer el mismo proceso, pasamos 2 vueltitas, jalamos, miren, que no se nos vaya a enredar porque yo he hecho muy largo. Entonces vamos haciendo este proceso, miren, así. Luego me pincho aquí mismo y salgo un puntito más al lado. Si ustedes incluso quieren hacerle más puntitos, más pequitas, pues lo pueden hacer sin ningún problema. También tengo una seguidora que me escribía y me decía que a ella se le dificulta hacer las cabezas en cuadrado, ¿no? Como estilo Funko. Entonces, que si la podía hacer redonda. Claro, o sea, es la opción como ustedes deseen hacer, si ustedes quieren hacerle redonda. Como yo les digo, le pueden hacer la base como yo hice del cuerpo, pero ustedes la cabeza la pueden hacer como ustedes gusten, ¿no? Sí, hasta acostumbrarse es un poquito a veces a sacar la forma, ¿no? Porque siempre nos toca mirar bien, que las esquinas nos queden bien en la parte, por eso hay que ver bien cuando hacemos las disminuciones. Pero bueno, realmente es una cabeza, no es cuadrada, es rectangular, diría yo. Es como un rectángulo. Yo le quise hacer un rectángulo más que un cuadrado. Bueno, miren, aquí ya hicimos 3 pequitas, luego me salí una fila abajo, pero en la mitad de estas 2 pequitas, y voy a hacer una pequita aquí, así. Estos personajes más o menos están midiendo entre 17 y 19 centímetros, más o menos, aproximadamente, por si acaso, porque igual eso también me suelen preguntar. Y bueno, me salgo al lado también igual en medio de las otras 2 pequitas. En la misma fila, ya les indico, jalo esto y ya les indico. Ya, miren, me salgo igual en medio de estas 2 pequitas, pero abajo. Entonces voy a hacer igual aquí una puntada así. Y pues cojo y doy 2 vueltitas y sale, miren. No, y va saliendo así. Y ya nos quedaría estas pequitas de acá, entonces me voy a pasar para el otro lado para hacer exactamente, voy a hacer en el otro lado lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado, miren, así si ustedes quisieran hacerle más pequitas, pues le pueden hacer más pequitas. Entonces voy a hacer lo mismo en el otro lado. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer las otras pequitas y luego me salí acá.
Recuerden que aquí tenemos 7 puntos, ¿no? Entonces vamos a encontrar los 2 puntos del centro de estos 7 puntos, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que le vamos a calcular aquí más o menos, ¿no? Que nos quede. Como siempre el tejido va a diagonal, entonces no es que exactamente, pero ustedes calcúlenle más o menos unos 2 puntitos que queden aquí casi al centro para hacer la boquita. Pero nos vamos a salir una fila más abajito de las últimas pequitas que hicimos. Me pincho así y luego, miren, voy a tomar 1 y 2 puntos y me voy a pinchar una fila más abajo en la mitad de esos 2 puntos. Pero una fila más abajo, miren, así. El estambre queda hacia atrás de la aguja y luego yo simplemente voy a jalar así. Miren, y se me forma la boquita. Entonces yo me voy a pinchar aquí y luego pues salgo por cualquier parte de acá negra porque como es negro no se va a notar mucho lo que sería el remate, ¿no? Miren, entonces jalamos un poquito y ya se forma como la boquita, miren, ¿no? Y así nos quedaría la carita ya de la chilindrina. Nos falta hacer todavía algunos detalles como poner los cachitos y sujetar bien la cabeza, ¿no? Entonces, miren, así estaría ya la chilindrina, la parte de la cara. Aquí nos faltaría poner el rubor también. Bueno, vamos a rematar esta hebra. Listo, miren, ya le rematé. Ahora aquí yo tengo uno de los cachitos, ¿no? Recuerden que tenían que hacer 2 de estos, ¿ya? Vamos a estirarle un poquito así, o si desean un poquito plancharle con la planchita, con un pañito encima, para que no se les haga tan churo. Entonces, miren, recuerden que aquí hicimos un anillo mágico, ¿no es cierto? Este es el lado derecho y este es el revés. Entonces tenemos que cogerle este anillo mágico que hicimos, este de aquí. Miren, aquí tenemos que dejamos hebra. Y este lo vamos a coser aquí, ¿no? Entonces vamos a dejar más o menos, yo le voy a poner aquí unos alfileres para que ustedes se ubiquen dónde van a coser. Entonces este de aquí vamos a ponerle un alfilercito ahí, ya. Y vamos a coser todo este alrededor del anillo mágico aquí en la cabeza, miren. Entonces le puse a la altura del cerquillo, este cachito de acá, a la altura del cerquillo. Y más o menos tiene como 1, 2 y 3 puntitos. 3 puntitos de separación, miren, 1, 2 y 3 y le ponemos el cachito. Entonces el cachito ya, bueno, obviamente la chilindrina no es que era muy peinada, ¿no? Entonces el cachito ya nos quedaría así simplemente. Y el otro cachito lo vamos a ubicar una fila más abajo. Una fila más abajo de esta. Entonces en vez de ponerle aquí, le vamos a poner más acá abajito. Yo estoy muy allá, más acá abajito, igual con 3 puntitos de separación, porque recuerden que la chilindrina tenía un cacho más arriba y un cacho más abajo. Entonces le vamos a coser así, de esta manera, ¿no? Listo, miren, así estaría ya colocados los cachitos, como les dije, uno un poquito más arriba y el otro un poquito más abajo, ¿no? Ahora vamos a tomar un poquito de estambre del color que le hicimos el vestido, simplemente como para darle unas vueltitas aquí en el cachito. Un pedacito así de estambre, vamos a cortar y simplemente vamos a dar unas vueltitas así. Aquí voy a dar una vueltita así y el nudo le voy a hacer abajo del cacho, así, para que no se note. Luego le voy a pasar otra vueltita así, miren, y con el otro otra vueltita así. A ver, aquí sería así para acá y este sale por acá y este sería por acá, así. Y luego simplemente aquí amarramos por debajo con 2 nuditos, le hacemos 2 nuditos apretados, así, miren, uno, el nudito que quede abajo, ¿no? Miren, entonces estas cositas le metemos dentro del tejido y ya no se va a notar, pero nos quedaría como que está puesto la chilindrina así, una liguita. Entonces así vamos a hacer el otro lado. Entonces, miren, vamos a ensartar, y ya vamos a lo último para poner la cabeza. Vamos a ensartar hilo de color negro, porque de color negro es el cabello de la chilindrina. Entonces, aquí vamos a coger así, simplemente una pequeña puntadita, le vamos a dar así, otra más, para que solo se sujete, ¿ya? Entonces, esto vamos a meter aquí en el orificio, y nos vamos a salir por aquí, por el centro de la cabecita. Así, de esta manera. Miren, así.
Y lo que vamos a hacer es jalar para que esta parte, miren, se meta así. Entonces dejamos más o menos como que unas 2 vueltitas ahí que se vean del cuello. Nada más. Y entonces, como ya la tenemos aquí firme, vamos aquí a rematar, a hacer un nudito. Y pues escondemos para que quede ahí firme, ¿no? Entonces, como ya le tenemos ahí cogido, entonces vamos a hacer esto. Vamos a pasar un nudito por aquí. Hacemos así, miren el nudito. Listo, luego metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro lado. Y listo, aquí vamos a cortar la hebra. Ya no necesitamos este estambre. Ya nos queda bien, miren. Entonces aquí simplemente, si siempre se hunde un poquito lo que se hace el nudo, simplemente le alzan un poquito. Y ya miren, ya estaría ahí sujeta la cabeza. Miren, ya no se saldría. Si ustedes quieren darle una vueltita, tal vez uniendo color piel la cabeza y el cuello alrededor, lo pueden hacer para más seguridad. Yo le voy a dejar ahí, ¿no? Listo, miren, ya estaría colocado todo eso. Listo, miren, yo aquí ya le estaba poniendo el rubor y me doy cuenta que no le hemos hecho la nariz a la chilindrina. Qué chistoso, le vamos a dejar sin nariz. Bueno, como la nariz es súper sencillita, bueno, vamos a ensartarnos, vamos a meter por cualquier hoyuelito de la carita y vamos a salir una filita después de los ojos. Aquí está files de los ojos, bajamos unita, es una más arriba de donde inicia las pequitas, ¿no? Y vamos a tomar 3 puntitos que sería del centro de donde están los ojitos, ¿ya? ¿Qué digo? 3 puntitos, 2 puntitos. Básicamente sería, aquí sería la misma altura de lo que es la boquita. Vamos a coger esto, o sea, el mismo ancho, 2 puntitos, arriba de la boquita, para que esté parejito. Entonces lo que vamos a hacer es irnos pinchando así. Metemos por aquí, vamos pasando las veces que creamos necesario, ¿ya? Vamos a ir pasando las veces que creamos necesario. Si ustedes quieren pues una naricita más gordita, pues pueden irle pasando varias veces. Entonces vamos a irle pasando, yo le pasé 2, vamos pasándole una tercera vez, así, y sería una cuarta vez. Y de ahí me salgo por acá, puede ser por un puntito atrás de color piel, y luego ya voy a rematar. Y listo, miren, aquí yo ya le puse el ruborcito arriba de la nariz, en sus mejillitas de la chilindrina. Y bueno, ya lo último que nos faltaría hacer es ponerle los lentes, nada más. Miren, aquí están sus gafitas. Entonces, estas gafitas van así, miren. Así las vamos cuadrando que queden justo ahí en el centrito, miren. Entonces, así nos quedaría la chilindrina con sus cachitos, su vestidito, su shortcito, miren, que siempre se le ve. La parte de acá atrás, así nos quedaría la chilindrina. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un comentario. Cuéntenos cómo fue la primera vez que ustedes se enteraron de que existía este mundo maravilloso de los amigurumis. Creo que yo lo cuento un par de veces, creo, esta historia. Y recuerdo que fue hace 5 años atrás, más o menos, cuando inició la pandemia. Creo que es más tiempo, cuando inició la pandemia. Y bueno, ahí fue que conocí, miré, ni siquiera sabía que eran amigurumis, simplemente vi que decía curso gratuito de amigurumis, ponnos tu correo y te envío un link de los pasos básicos. Bueno, era como hacer un anillo mágico, un punto bajo y cosas así. Entonces desde ahí me encantó este mundo y seguí hasta ahora. Entonces cuéntanos cuál es tu historia, cómo conociste tú este mundo de los amigurumis. Cuéntanos, nos gustaría saber. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Vamos a seguir con esta gran colección del Chavo del Ocho y ya subiremos próximamente el otro video. Cuídense mucho, cuídense muchísimo, cuiden sus manos, no se olviden de hacer siempre ejercicios para las manos, de ponerse cremita porque siempre se nos reseca mucho por estar rozando el estambre. Así que bye bye, les mando un beso y un abrazo.
Cuídense mucho.